Hola gente, ¿cómo andan? Ya te leí, papu. Puta madre, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola señor Cero, hola señor Solul, hola señor Jonue, ¿cómo están? Buen viernes en la noche. Señor Jaritos, anda por ahí, hola. Bueno, el directete de hoy claramente iba a ser más temprano, pero pasaron cosas, lamentablemente, cosas que suceden en las vidas de los viejitos. Cosas que suceden en la vida de adulto, que tenés que salir, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Es un dolor de huevo. Pero bueno, dije, a ver, mirá la hora que es. ¿Hago directo o no hago directo? Ya es más tarde del horario que suelo hacer. Digo, tengo ganas de hacerlo, loco. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque no me importa. Va a llegar antes el momento donde se petatea un poco la transmisión. Y bueno, y sí, va a pasar en un rato. Pero no pasa nada, creo que son 10 minutos. ¿Cuánto es que se trabó el otro día? Cuando llegamos a... Era una hora en concreto, era las 11 de la noche, las 12, no me acuerdo. Que se petateó todo un ratito. Pero después siguió como si nada, no pasa nada. Esperemos que sea así también. Pero bueno, ¿te acompañamos hasta las 8 de la mañana? No, esa fue la gran Fallout. Que me parece que no fueron hasta las 10, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué hora fue ese día? No quiero ni acordarme. Pero bueno, hoy se viene el Fear and Hunger Terminus. No. Antes de eso, papu, tiene que venir por lo menos un final más del Fear and Hunger. No. Mirá que soy medio, ¿cómo es? Medio putete cobarde, cagón, putete táctico, pero tampoco tanto como para dejarlo ahí, pasar al otro Fear and Hunger sin haber sacado por lo menos un final. No. Por lo menos uno te evidencia. ¡No! Puta madre. La sacó mi comando. Voy a tomar agua otra vez, aunque ya la tomé. ¿Cómo anda, señor Lobo Negro? Buenas noches, gente. Hola, Ramiro. ¿Qué tal? Acá, todo bien. ¿Para cuándo el Silson? Ay, algún día. Puede... Pasa que hay otra cosita que quiero jugar antes del Silson. Sí. Bueno, vamos a jugar hoy. Ay. Hoy vamos a jugar un GOTY. Recomendado. Espera un segundito. Acá vamos. Vamos a jugar un GOTY recomendado. Ahí vamos. No por Makoto no. En esta ocasión por lo menos no. Vamos a jugar recomendado por Jaritos, Alone in the Dark. El primero, el que le gusta a Jaritos, el favorito de Jaritos, que le encantan estos juegos que se juegan con el culo, que envejecieron para el orto, le encanta, le fascina, le enloquece y dije, ¿sabes qué? Vamos a jugarlo, papu. Te van a jugarlo. Encima va a parecer sarcasmo, pero realmente le tengo mucho cariño a este juego. Porque también fue mi infancia. Por eso es que tengo criterio un poco de mierda y soy tan conformista con algunos juegos. Porque mirá las cosas que jugaba, papu. Mirá qué bonito. Bueno, vamos a darle porque ahí hay... El Jack in the Dark es una demo del 2, algo así. Eso lo vamos a hacer en otro momento. Pero vamos a jugar esto. Uno. A ver si se ve. A ver si toca tren. Upa. Bueno, se escucha Alone in the Dark. Bueno, acá en este juego me va a salir la gran chocas. Porque, o sea, es parte de mi infancia como el House of the Dead, como todo lo que hemos jugado. Y tengo un huevo a lo chocas, un huevo de... No, pará. No te emociones, papu. Tengo un huevo de info de este juego. Y la voy a escupir toda. Y la info también. Mientras vayamos jugando. Bueno. A ver, hola, señor Rubran, ¿cómo va? Dice, qué lindo es verlos ahora por la noche. Que significa que se viene extensible. No. Pero si alargo mucho puede ser. Pero esperemos que no. La idea es que no. Alone in the Dark.
Dice, yo pasaba a saludar que me mareo en el camión si traigo el celular. Sí, cuidado en el camión. A ver, esto ahí. Es este, ¿no? Espérate. Bueno, sí, creo que sí es este. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué más? A ver. Yo jugué directamente al de Play 1. No sabía que había salido en Play 1. No tenía idea. Ramiro, es más digno meterte en un consolador por... Ok. Te voy a comprar el que... No. No, papo. No. Hay que mantener las jodas en el nivel de la joda. Es como que yo te hago una jodita y vos saques una escopeta, ¿viste? Y, no, ese ya es otro nivel, papu. Ese ya es otro nivel. Bueno, a ver. Tenemos dos personajes que realmente el juego es exactamente el mismo. Pero... o sea, me gustaría jugar las dos. Me quedó el comentario de Cero cuando estaban las tres opciones y la tercera salida del juego me dijo, pon el 3, papu. Ay, la puta madre. Bueno. Vamos a jugar primero con ella y después vamos con él. O sea, quiero jugar los dos. Es el mismo juego. O sea, ¿van a ver la misma tortura dos veces? Sí. Pero es que quiero jugar con los dos, papu. Así que voy a jugar con los dos. Y probablemente sea hoy y probablemente sea medio una maratón. No sé, porque como el juego, o sea, le tengo cariño. Por más que tenga unas cosas que son mierda. Le tengo cierto cariñete al juego. Entonces, a lo mejor no tardo tanto. O a lo mejor al revés. Como me pongo a hablar del juego, estoy mucho más rato de lo que debería estar. No sé. OBS, ¿estás grabando? Sí, estás grabando. Vamos con ella primero. The attorney's letter came as a deep shock to me. My Uncle Jeremy had died by his own Y contexto en español, papá. The coroner's report was unequivocal. He hanged himself in the loft. Se colgó. Se le ahorcó el tío en el desván a la protagonista. Y sí, la verdad que cuando uno juega esto por primera vez también le da ganas de ahorcarse un poquito, ¿no? Entendible. ¿Para que voy a ver si... Ah, sí, ¿está puesto esto? Sí, está puesto esto. Bien, perfecto. Vamos, papu. Initial surprise and distress past, I considered the news. It seemed clear that Derceto had exercised a thoroughly morbid influence on my uncle's mind. Me da risa el acento que tiene, no sé por qué. Bueno, Derceto es la mansión. That creaking old mansion with its bueno, ahí lo dice, unusual tales, secret library door, the ancient upstairs clock, all those occult books that my uncle could not resist reading in spite of his fragile nerves. Como yo en el Astérigos, papu, no podía evitar leer. Era una maldición. Carito dice, lo que no sabías es que yo era su tío. No. No, papu. Bueno, si notan que el audio se rompe un poco cuando se escuchan las voces, es algo del juego, no es algo que yo pueda arreglar, lamentablemente. Y eso que esta es una versión mejorada. O sea, mejorada me refiero a una versión que salió después de la original de MS2 que venía en un disquete, o sea, los floppy disk. Bueno, esta es otra versión que venía en CD y que creo que esta es la versión que trae las voces, cómo te leen las cosas y demás, que eso no estaba en la otra. Y más cambios que no tengo ni idea, porque esto lo estoy diciendo de memoria, no me lo busqué, no me lo estudié, que lo podría haber hecho para decirle así detallitos a los chocas, ¿viste? Pero no, lo que les voy a estar comentando, que no van a ser pocas cosas, es de la memoria que tengo porque este juego me encanta y me acuerdo algunas cosas. Puede que no me acuerde qué comí ayer, pero me acuerdo varios bichos de estos que están basados en... ¿Cómo es? En cosas de Lovecraft y un montón de cosas. El juego está inspirado en básicamente un montón de cosas de Lovecraft. Agarró todo eso como... Toda esa cosa Lovecraftiana y dijeron, vamos a hacer un juego, papu. Y esto salió antes de Resident Evil. Hay otra cosita que vamos a hablar también. Otro detallito que les voy a decir. Pero más, hasta busqué fotos de algunos bichos para mostrarles. Hay unas cositas ahí. Bueno. A ver, vamos. Fate had pointed its finger. Derceto had trapped its prey. Mr. McCarthy, the family lawyer, suggested selling the old house. I immediately opposed the idea. A lawyer. My duty is clear. I must go to Derceto.
I tremble at the thought of those dark corridors, those brooding portraits. Yet I am convinced that Uncle Jeremy left a note, a letter of some kind explaining his fateful decision. Bueno, el juego ya acá en esta introducción te da una pistita que dijo que no sé qué, que un reloj, que una cosa secreta en la biblioteca. O sea, el juego digamos que es muy prueba y error. Y no quiero hacer lo que yo mismo critiqué, decir, en realidad no es difícil, papu, solamente tenés que... No, sí, es un dolor de huevo, hasta yo que ya me lo sé de arriba abajo, igual es un dolor de huevo. Es prueba y error, básicamente el juego. Y la prueba, el error consiste en morir, porque no es que te dan un golpecito, no. Hay muchas cosas de este juego que son insta-kill y las van a ver, así que... Bueno, es un poco complicado. ¿Cómo anda, señora Maedson? Dice, solo en lo oscuro, tremendo juego. Te veo desde el móvil, así que voy a escribir poco porque el teclado del móvil me rompe la bola. Muy entendible, Maedson. A mí también me rompe las bolas. Muchas gracias por estar acá, señor. Buenas ideas la tope, gracias. El error consiste en abrir el juego. No, tampoco es así, papu. Mira, ahí esos primeros comentarios me hacen sonreír sabiendo el cariño que le tenés a este juego, papu. Eso me encanta. Este juego fue el que dio pie a la existencia de Resident Evil. Loco, no te me adelante, dice. Me adelante. I remember his voice saying, "Look at the piano, Emily. Look harder. Harder. Maybe the secret drawer will yield up an explanation. I have the feeling things will not be so simple. Life is a mystery containing more mysteries. Jeremy taught me that much. Now is the time to confront the mysteries. Derceto is waiting for me. I pray that my fear is nothing more than the fruit of my imagination. Nothing will ever persuade me that my uncle was insane. But why did he, according to the police report, block the loft window with the old wardrobe?" Bueno, vamos. Esta es la introducción de la primera protagonista, así que ya podemos ir. La señorita Emily Harwood. Tururú. Que dicen Alone in the Darkest, juegas. Mirá esos graficazos, papá. Mirá, que es un fondo pre-renderizado con un cochecito moviéndose, pero mirá qué graficazo. Ah, la mierda. Vi dos muñequitos con dos bolas como cabezas en el coche. Bueno, icónica escena. Plano desde la ventana con algo observando. La cara, por Dios. ¡Ay, la cara! Me da más miedo la cara que la cosa del juego a veces. Ay. Sí, es esa cosa, el emote del ojo con los labios. Sí, es que mirá la boca de buzón, o sea, es Kirby. Abre la boca. ¡Ay, mierda! ¡No! Se pegó a la cámara. Quedé traumado ahora, papu. Carita dice, soy yo viendo llegar a Rami a su casa. ¡No! Ay. Te estás moviendo, abuela. Es la escena. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Toma su tiempo la señora, ¿sí?
Sí, sí. Ya viene con tacones. Bueno, vamos a guardar. Estuve haciendo pruebas y va todo bien. Así que espero que esté todo bien ahora que voy a hacer directo también. Debería de estarlo bien. Y por cierto... Uf, esa música, papu. Por cierto... el juego tiene varias cositas de softlock y de que te puede hacer reiniciar el juego desde cero. Así que voy a estar guardando muy seguido. Aún así el juego te deja guardar. Voy a hacer como Tomb Raider. Me la voy a pasar guardando. Porque primero, soy un putete cagón. Perdón, soy un putete táctico. Y segundo, no me quiero softloquear y tener que jugar todo el juego de nuevo. Así que voy a guardar cada puta segundo. Pero bueno. Comentarios. Una cosa que dijo Cero que había comentado antes. Encuentras una lámpara de aceite. Me la cojo, papá. El juego de los Muppets se ve bien turbio, ¿cómo? ¿Me vas a reiniciar desde yo? Sí. Dice Cero, claramente, ¿no? Tengo que aclararlo para que se entienda qué es lo que acabé de leer. Mira, papu, es una introducción de 5 minutos como en el Half-Life. Claro, si Half-Life fuera una vez. Nah, ¿qué es ese nivel de hate? Bueno, no voy a hacer lo que se supone que hay que hacer para que vean qué es lo que pasa. Porque el juego nos dio una pista. Dijo, ¿por qué nuestro tío antes de matarse bloqueó la ventana? ¿Para que podemos correr? Ahí está, mirá, podemos correr incluso. ¿Por qué bloqueó la ventana antes de matarse? ¿Viste? Bueno, eso lo vamos a averiguar muy pronto. Y también nos había dicho que había algo raro. Ahí viene, papu. Ahí viene, mirá. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se vino, papu! Bueno, primer enemigo que, por cierto, para pelear, como en buen juego viejo, tenés que venir de acá y tenés un menú. Y acá tenés que elegir si querés empujar, cerrar. O sea, cerrar este menú, supongo que es. Sí, cerrar este menú. Abrir, barra, buscar o pelear. Así que vamos a... Se cortó la música. Bueno. Le vamos a dar a luchar, papu. Y vamos a tener nuestro primer enfrentamiento. Se turboviene, vamos. Mirá cómo pelea, Mirá. Le pegó un cachetazo y se quedó tieso. ¡Se viene! ¡No! ¡No! ¡Toma mierda! Vení. ¡Toma mierda! ¡Toma mierda! Che, puro cachetazo no me mata. Ay, puta madre. ¡Toma mierda! Yo si fuera el bicho estaría diciendo, ay, sí, dame otra, por favor, qué rico. Y ya está. Y le ganamos al bicho, papu. Y le ganamos al bicho. ¿Qué es eso de tapar la ventana? De no sé qué. ¡No! Le ganó a cachetada. Tremenda cachetada. Ay, me asustó ese sonido. Pero de cachetada le saca la... Sí. No, sí. Está potente. Está potente. Bueno, y si no tapamos esa trampilla, viene otro bicho. Gracias, como sube como si fuera un ascensor, ¿viste? Bueno, acá viene otro bicho de los cuales les voy a hablar. Les voy a hablar del bicho que vimos antes. Fue bautizado en una entrevista por el mismo creador de este juego como el Zombie Chicken. O sea, es un zombie pollo el enemigo al que acabamos de enfrentarnos. Y este enemigo que ven acá, el zombie este... Esperen que lo voy a lupear un poquitito, así les hablo del bichito. Acá en el juego, en el mundo de este juego, se consideran más ghouls que zombies. Es algo así medio raro, pero no como los típicos zombies, viste, que se muere y resucita, sino usando otro concepto en el juego, por lo menos está visto de otra forma, que son como invocaciones que hizo como otra fuerza superior, un hechicero, lo que sea, una entidad maligna, lo que sea, y los controla. Ese tipo de zombies, barra ghouls o lo que sea. Dios, la cara cursiada que tiene, mírale la cara. Así está como... Ese es el concepto de este enemigo, no un zombie de me levanto, cerebros. No tienen... ¿Cómo es? No tienen voluntad propia. Están controlados por lo que sea que los ha invocado. A ver, vamos. Mirá, Riz, pará.
Antes de ir, espera que dice, Oli, estaré de fondo porque aún sigo en la tumba. Uy, que te mejores, Riz. Mira, antes que te vaya, Riz, mirá el poder femenino de Alone in the Dark en 1992, Riz. Necesito que mires esto, mirá. La concha de tu madre, eso no. ¡Pero la puta que lo parió! Ahí está, mirá. Ahí va. Mirá. ¡La puta madre! ¡Pero la concha de tu hermana! Bueno, no era así como tenía que salir, papá. Es que me está cagando el cambio de ángulo de la cámara. Ahí va, mirá. Mirá. ¡Estate quieto! ¡Ay! Y ya está. A puro cachetazo. Le gané a puro... ¿Cuánta vida tengo? 12. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Encontraremos cura. A puro cachetazo. Le gané a un zombie a puro cachetazo. Bueno, el juego tiene cositas curiosas. Hay momentos donde parece que va a 60 FPS. En otro momento se rompe. En otro momento se rompe y va a 30. Pero bueno, les voy a mostrar otra cosa. Vamos a cargar. Y vamos a tapar primero esto. Para que no salga el zombie. Porque ahora que Riz se sumó, quiero que vea. A ver si ahora me sale bien. Quiero que vea al zombie chicken. Empujar. Ahí está. Bien, guardemos de nuevo. Tiki. Vamos a cambiar a la pelea. Ahí está. A ver, que venga el zombie chicken. A ver si no me humilla como el zombie que me pegó unos cuantos golpes. A ver. Loco, lo volvió molesto con la bofetona limpia, ¿sí? Sí. Zombie pollo, ¿sí? Ahora lo vas a ver al zombie pollo. Hola Upal, ¿cómo anda? Dice, ¿se podría considerar uno de los primeros juegos de terror? No sé si juegos de terror, pero sí sé que Survival Horror sí de los primeros. Ha habido otros antes que tenían elementos, pero creo que sí se podría considerar como el abuelo. Ahí viene. ¡El zombie pollo! ¡Toma! Che, pará que quiero que el ángulo de la cámara me lo muestre mejor, papu. Acá. ¡Zombie pollo! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Corre, boluda! ¡Toma! ¡Maleducado! Y ya está. Así es como se le gana a enemigos extraños zombificados venidos del mal. A cachetadas, papu. Facilito el tuto. Bueno, vamos a explorar. Por cierto, ahí que me estaban preguntando si el primer juego de terror encuentras una vieja alfombra india. Me la llevo. Si es verdad que era lo que comentaba antes Cero, que este juego... no puede pasar. Le bloqueé el camino. Bueno, el propio juego te da una pista de que podés bloquear también la ventana para que el zombie pollo no pueda entrar. Pero bueno, lo dejé entrar para que vea Riz como me la papea puro cachetazo. Encuentras un rifle. Bueno, como les decía, este juego, dicho por el mismísimo Mikami, que es como el creador de Resident Evil, básicamente. Uno de los creadores, porque la verdad ni idea qué tan importante habrá sido más gente, no tengo idea, no sé tanto de nombres y demás, solamente me suena a Mikami por lo que le voy a decir, de una entrevista y dijo, acá está la carta escondida, y dijo Mikami que este juego inspiró Resident Evil por el tema del diseño, del ángulo de la cámara, la perspectiva, el diseño visual, todo ese tema, ¿viste? Y que si este juego no hubiera existido, probablemente Resident Evil lo hubiéramos conocido como una saga, un juego en primera persona, no como lo que terminamos conociendo. Eso es muy curioso, muy curiosete. Bueno, vamos a leer la carta. A ver, la carta que dejó escondido nuestro tío atrás del piano. Urban dice... Bueno, me retiro a cenar unas ricas pizzas. Nos vemos en un rato más. Buen provecho, señor Urban. Bueno, vamos. Cualquier cosa griten zombie pollo. Volveré mi tumbit. Bueno, a ver. They are coming! I have freed hellish forces, and now the price must be paid.
Derceto is the prey of evil. The sun has... Pero They will find my body, but will not have my soul. encontrarán mi cuerpo, pero no tendrán mi alma. A la mierda. Terror in the hearts of his slaves. I hear their footsteps. Some may understand what I have done. May God forgive me. Farewell, Jeremy Hartwood. Creo que le metió tanta pasión al acting que llega a un punto donde me arde un poco escucharlo como habla. Pero bueno, es algo a lo que supongo que me iré acostumbrando. Creo que estamos escuchando los sentimientos del buen Jeremy muy literal. Agua de tu tío. No. No. Papu, muy bien que quieras jugar a los inicios del género del terror. Pero entonces, ¿dónde está Let's Play de Sweet Home? Muy buena recomendación, Jaritos. Muy buena recomendación. Bueno, a ver. Vamos a ver qué cositas más tenemos por acá. Nada importante, bueno. Bueno, el juego tiene mucho texto. Mira, acá, hablando de... El juego tiene mucho texto. Para mí está bueno. Pasa que, claro, yo no puedo ser objetivo. Este juego le tengo un cariño muy especial. Después, bueno, después el 2 y el 3, que los conozco, los juegos, se van a la mierda. Nada que ver con este. Pero nada que ver con este. Cambiaron absolutamente todo. Todo cambiaron. Pero bueno, en algún momento lo jugaremos también. Pero ya les digo que no estoy tan emocionado como si estaba por jugar este. Que lo quería jugar en Halloween y no pude. Papu, no te recomendé nada en una picada. ¡Ah! Y el Alone in the Dark, A New Nightmare, ¿lo conoces? ¿Es el de Play 2? ¿Cero? Si es el de Play 2, creo que sí. Bueno, vamos a guardar. Tuturu. ¿Qué les da más miedo? ¿El juego o la cara de Emily? Play 1, Play 2. Ah, no. Si es el que yo creo que tenía voces en español, ¿puede ser? Si es ese, sí lo conozco. Me da miedo, ¿cuánto va a durar? No, yo creo que... A ver, es que sí sé que me voy a entretener hablando mucho, pero yo creo que no debería ser tan largo en teoría. En teoría, bueno, otra cosa que tiene el juego es que el inventario tiene límite, así que vamos a tener que ir tirando las cosas que vayamos encontrando, porque si no va a estar complicado. Por ejemplo, para el libro no... Vamos a tirar la carta, porque no necesitamos la carta. Vamos a dejar ahí, educadamente. Vamos a... El libro creo que no lo leí, porque cambia de nombre cuando lo lees. Fragment of the Myth of the Golden Fleece. Translation, Edouard de Villeban. Hesperides Publication. Se viene la gran Asterios, papu. Opal dice, ¿algún día podremos jugar a Game Guesser? Sí, lo conozco, el juego de navegador en el que tienes que adivinar el juego con solo capturas de pantalla. Sí, lo conozco, es buena idea. Sabés que lo he querido hacer y al final nunca lo he hecho, pero es muy buena idea eso. Claro que no voy a tener que leer el chat, porque claro, la gracia es que todos digan un nombre y ver si... Porque ahí no voy a decir no me hagan backseating, papo, porque si no se tienen que quedar todos callados, ¿viste? Ahí no tiene gracia el jugar eso si nadie puede decir, así que ahí no estaría la regla y cualquiera puede decir el nombre, lo que sea. Aunque sé que igual la pueden trampear, pero no importa. La cosa es que sí quiero jugar eso, sí. Es algo que lo he querido hacer y al final nunca lo hago. Como tantos juegos, ¿no? Perseus came across Ichios, who had been turned into stone. He spoke to his companions and said, "Beware of the Medusa. He who looks into their eyes is doomed to the same fate as that which befell poor Ichios, and will never more set eyes on Seriphos." "Must we go blindfolded?" asked Emelopes. "Take up your bronze shields and polish them until they flash in the sun," answered Perseus. "Fill your hearts with courage. May Artemis guide us as though we were an arrow from her quiver." Bueno, nos está tirando varias pistitas. But Emelopes was not satisfied. "Why do that, Perseus? Is 3 inches of sharpened metal not enough to destroy these accursed creatures?" Then Perseus drew his sword,
which shone and glittered in the sun, and with it he dazzled Eumolpus. Now what can you see? The companions of Zeus' sons laughed. Let us set to work, so that our shields may shine like mirrors. Bueno, este libro básicamente es una pista del juego, está lleno de cosas así, medio rebuscadas, pero son pistas de cómo avanzar. Extracto del vellocino, sí, lo voy a tirar a la mierda, lanzar. ¡A la mierda! Vámonos. Tururururu. ¿Cómo anda? Yaconito dice, ya había saludado, pero parece que por problema de conexión mi mensaje no se envió. No lo vi, así que creo que sí se perdió, señor Yaconito, pero hola, ¿cómo anda? Ojalá estuviera Medusa ahora, sí ya me ahorra el futuro texto. No. Bueno, primer corredor. Loco, es que mírale la boca. Mírale la cara. Ay, Dios. Qué precioso que es esto, eh. Qué precioso que es esto, papu. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que el juego tiene cosas? Básicamente cosas de instakill o de softlock. Bueno, esto softlock no es, sino que sí que es instakill. Miren esto. Y sacamos el bad ending. Podría ser como el Fear and Hunger y dejar el juego a la mierda después de haber sacado el primer final, pero no, obviamente vamos a continuar. Pero sí, tiene ese tipo de cositas el juego. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué ganas que tenía de jugar esto, hermano. Yo bien, ¿cómo le va a la secta en esta Friday Night? Sí, es verdad, estamos en Friday Night, papu. Hay que ir a la discoteca del Yakuza para bailar, que no lo tengo instalado porque no me da el espacio en el disco, ¿no? A ver. Jarito dice, déjalo, sacar más juegos. Sacar más de un final. ¿Quién haría eso? Ni que fuera un juego bueno como Astérico para sacarle el final súper difícil, ¿no? Sí, ¿no? Pero estos son remaster porque lo recuerdo con muchos menos FPS de esto. No, ¿cómo anda, señor Mr. Game and Book? Bienvenido. No. Es la versión CD de MS2, porque primero salió en disquetes y después salió esta versión que es como mejor, que tiene mejor audio, que tiene... Creo que hasta esta es la versión que pone lo de que haya voces en los libros también. Pero lo de los FPS sí no tengo idea. También puede ser algo de la versión, porque estoy jugando la versión de Steam. Que por cierto, la portada de la versión de Steam no tiene nada que ver. Te pusieron la portada de otros balones de Dark, en fin, todo un desastre. Pero bueno, con unos retoquecitos sí se lo puedo hacer andar fácil, encima en español. Sin tener que descargar nada. Ya se lo puedo poner en español, así que eso está bueno. Hola joven, ¿cómo le va? Hola de nuevo, señor Game and Book. Claro, había saludado antes. Primero leí el otro comentario y ahora estoy leyendo el saludo. Me pregunto cómo no siendo tan viejo te dan las manos para jugar estos juegos de MS2. Yo llego hasta la NES para arriba. Creo que fue primero porque esto lo jugué de chico y ya lo sufrí de chico, entonces como que... Pero igual también hay algo de masoquismo, ¿eh? No le voy a mentir, hay algo de masoquismo. Si no, pregúntenle acá a los habitués, a la gente habituada al canal, las cosas que he jugado. Bastante difícil de digerir algunas cositas. Terminator. Hay algunas cositas medio complicadas. Pero bueno, mirá qué lindo cuadro, papu. Qué lindo cuadro. Es como una tipa en bolas con el alma saliendo del cuerpo. No sé, algo medio extraño. Pero qué bonito encontrarse algo así, papu. Qué precioso. Cerrado. Se puede mover la silla. Eso nunca entendí. Nunca le encontré utilidad lo de mover las sillas y todas esas cosas. En el juego creo que nunca lo he usado para nada. Lo de moverla... Creo que no. No sé. Si tiene utilidad, desconozco. Nunca se la encontré, la verdad, la utilidad. Bueno, tenemos llavecita. Obviamente para esto. Estaban flexeando el motor de física. Puede ser, lo tomo a meme, pero puede ser un viejo sable de caballería. Vámonos. Rami, ya me spoilea que las sillas no servirán. ¡Ay, puta! ¡No puedo leer el chat, hermano! ¡No! Boludo, me olvidé de cambiar al modo pelea, la concha de tu hermana. Estaba queriendo examinar al zombie, hermano. La puta madre. Pero pégale. Maleducado. Atrevido.
¡Atrevido! ¿Qué me tocás, atrevido? ¡Atrevido, hijo de puta! ¡Triple, hijo de puta! Tomá, pa' tu casa. Tengo un rifle. ¿Quién necesita un rifle, papu? Me lo mato a cachetada. ¿Quién necesita un rifle? ¿Cuánta vida tengo? 14. Tal vez sí debería empezar a usar armas de fuego. Sí, el tema de correr es medio complicado. Porque tenés que apretarlo 2 veces, pero como que a veces te toma el input y a veces... ¡Uy! Ahí viene otro, mirá. Ahí viene otro. Vamos a guardar. ¿Y sabés qué, papu? Te vas a comer un riflezazo. Vení para acá. Que encima tengo que darle. ¡Pum! Me gusta el retroceso que la empuja. Vení, vení, vení. ¡Pum! Pa' tu casa, atrevido. Ah, espera que tengo que ver si hay algo acá. Sí, bueno, el juego va a ser mucho más digerible de lo que sería en otras circunstancias. Porque como les digo, me lo conozco medio que de pies a cabeza ya. Si no, la experiencia... Yo estoy seguro de que la experiencia sería muchísimo más agridulce. Porque no es un juego que haya envejecido bien. Esa es la verdad, las cosas como... Ay, voy a tener que usar de nuevo la escopeta. El rifle, perdón. Porque... lo que pasa acá es que no quiero quedar con poca vida y el tema de curarse puede ser medio complicado. ¡No le di! ¡Dispará, boluda! No, ya me hizo mierda. No. Yo cargo hasta hacerlo como quiero. ¡Ay! Levántate, mamagüevo. Loco, 2 tiros y sigue vivo, me estás jodiendo. Te voy a ir a buscar, Pero cambia. ¡Ay, no cambia el modo de pedo! ¡Ay! ¡Juego de mierda! Que no tenía que ser una experiencia agridulce. Que ya me lo pasé 88 veces, papá. ¡Toma, atrevido! Ah, loco, siento que hasta me va mejor. 9 de vida tengo. Siento que hasta me va mejor cuando voy directo a cachetazos. Es tremendo, siento que con cachetazos me va mejor que sacando el arma de fuego. Guau. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es lanzar la vasija, romperla, y eso nos permite encontrar una llave. Claro que si no sabes eso, podés estar un rato largo perdido dando vueltas hasta darte cuenta de eso. Bueno. Nada importante. Bueno, vemos que los espejos están rotos, que es algo importante. En el Deep Lore es algo importante. La llave. Y tenemos espejos pequeños. Tenemos 2 espejos. Bueno, ahora es cuando viene una cosa chistosa. Hay una forma de softloquearse, que es que si agarrás los espejos antes de matar a este bicho, o sea, antes de que el bicho salte por la ventana, lo que va a pasar, porque el juego por algún motivo decidió hacerlo así, que si el bicho te pega, te rompe los espejos. O sea, recibís un golpe, te rompe los espejos. ¿Y qué problema hay? No debería ser algo grave. Bueno, sí es algo grave porque los espejos son obligatorios para poder avanzar. Así que te toca reiniciar todo el juego si te rompen los espejos. Cosa muy bonita, la verdad. Muy bonita. Ya el primer softlock que te mete el juego. Muy precioso. Botiquín, sí. Otra vez espejo roto. No es casualidad. Bueno, vamos a usar el botiquín. Bueno, es una cosa medio rebuscada. Tenés que abrir el botiquín y te dan un frasco. Tenés que venir acá al menú. Tenés que... para que quiero que se vea bien. Ahí. Tenés que venir acá, tomarte el frasco. Glu, 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 glu. Dice, apenas vi que está lo de Windows. ¿Te sientes mejor? Me recuerda a mi infancia. Sí, viste, le puse ahí el overlay. Tiene sentido. Speed Gaming, más realista, exactamente. Y encima, como yo les dije, que las cosas
en el juego ocupan espacio, tenés que tirarlo también, porque va a llegar un momento donde vas a querer agarrar algo y no te va a dejar, así que el botiquín vacío lo tenés que tirar. El frasco vacío lo tenés que tirar. ¡Vamos allá! También. ¡Upa! ¡Por la horda! ¡Por la horda! Gracias, señor Zip. ¿Cómo anda? Bienvenido. Gracias por esa raid, buen señor. Bienvenido usted y su bella gente. ¿Cómo anda, señor Hosk? También, ¿cómo va? ¿Qué jugaron, papu? Yo ando acá con este juegazo recién salidito, papu. 2025. ¿Para cuándo Far Cry 1? Pero la puta madre. Pero la puta madre. Che, igual ese juegazo. Ese juegazo. Lo jugaba en el Ciber. Escalando torres. Uy, ¿para cuándo Assassin's Creed, papu? ¿Para cuándo Assassin's Creed juntando todos los estandartes? Bueno, las llaves también las puedo tirar. No lo necesito. La tira como si fuera un proyectil, ¿viste? Acá andamos nosotros jugando a este hermoso Goti. Mirale la cara a la prota. Mirale la cara a la prota, papu. Mirale la cara. La buena Emily Hartwood. Que la traducción del nombre sería... Ah, no es Hard. Creo que es Hard. Así que no puedo hacer mi chiste. ¿Para cuándo dio? Ay, el sonidito. Estos bichos me daban un miedo cuando era chico, loco. Son horribles. Bueno, ahora viene algo que les quería comentar que tengo acá para mostrarles. Que lo tengo que buscar acá. Espérenme un cachito. Esto acá. Esto por acá. Esto acá. Esto ahí. Y esto ahí. Ahí tenemos. Bueno, este bicho que ven ahí. Nivel de detalle alto, sí, es importante eso. Es importante eso. Ese bicho que ven ahí está inspirado básicamente en este bicho que ven a la izquierda de Lovecraft, que es el Nightgaunt. Básicamente está inspirado en este bicho que están viendo. Ese bicho que ven ahí lo sacaron básicamente de una novela de Lovecraft, uno de los tantos cuentos, cosas de Lovecraft, que tengo pendiente leérmelos. Porque no los he leído y me los quiero leer. Porque a mí no me gusta eso de buscarme los resúmenes o buscarme la cosa en YouTube, que ahora es así. Es curioso, o sea, los tiempos han cambiado. Ahora la gente se lee libros o cuentos escuchándolos en YouTube, que es una forma de hacerlo. Pero yo te van a leérmelo como un viejo choto, ¿viste? Leérmelo. O sea, me gustaría en papel, pero por ejemplo, mangas también quería leer un papel, nunca lo pude conseguir, lo terminé leyendo online. Pero bueno, sí que me gustaría leerme las cosas de Cthulhu. Sí, de Lovecraft me gustaría ponérmelo a leer, pero bueno. Pero sí, este bicho que ven ahí está inspirado en este que ven acá. Así que ahora sí, quería mostrárselos. Voy a mostrárselo un par de veces también. Pero bueno, estos bichos pasa y acontece que no se los puede matar. Pero ellos sí te matan a vos. Te revientan. Cada vez que te pega, o sea, el efecto de sonido es como si se rompiera un vidrio. Cosa que me parece que no es... Che, alto moveset tiene el bicho. Te revienta. Bueno, sí, te matan y te hacen mierda. Para que quiero ver si les puedo mostrar la pantalla de Game Over cuando te mata un bicho. Te sientes débil, sí, yo sé. Dale, papu. Venía del Tekken el bicho. Uy, le falló encima. Pero sí, son inmortales, no los podemos matar. La pantalla, la secuencia de Game Over, cuando te vence un bicho, es esta. Te agarra uno de los ghouls estos. Y te lleva para cortarte en pedacito y comerte. Sale más caro un libro con juego, sí. Fin. Me pusieron en un altar, Michael Jackson, no. Bueno. Acá, la forma de poder pasar esto es con el libro que habíamos leído. El libro nos había dado una pista de que no sé qué, que había que lo venció, no sé qué cosa, con su reflejo. Bueno, tenemos que poner los espejos acá. Esto que ven acá es obligatorio. Entonces, claro, si te pega un bicho, te rompe... ¡Claro! El sonido del vidrio rompiéndose. Era el bicho este rompiéndome los espejos. Ya entendí. Ese era el sonido. Claro. Entonces, te softloqueas
Y se muere. Te sofloqueas y no podés pasar. Bueno, loco, ¿dónde estoy? Ahí está, se me había quedado. El grito que... Y ya podemos avanzar. Estos dos enemigos son los únicos enemigos del juego que son obligatorios de matar. Todos los demás que hemos visto, podés correr o darle vueltas y te escapás. Me cerró la puerta, papu. Y encima se me cagó de risa en la cara. Bueno, el juego tiene varias cosas, trampas, formas de cagarte, un montón de mierdas. Por ejemplo acá, este enemigo que está acá, no lo podemos vencer. Pero ¿qué pasa? Si lo tocas, te empieza a atacar y no te deja de atacar. Y no te deja de atacar y no te deja de perseguir. Está bien que es lento, pero no te deja de perseguir por toda la puta casa. Y no se queda quieto el mamagüevo. No se queda quieto. Entonces hay que evitar tocarlo. Uf, la música la verdad que... delicia. Sé que hay cosas que no han envejecido bien de este juego, pero la música a mí me encanta. Eso detalle, papá, se nota que es de 2025. Rami, toca el caballero. Ya se la toqué, papu. Se emocionó de más. No de nuevo. Ay. Ay, me confundo de... esto. Ay, escuché un gruñidito. Ay, espérame un segundo. ¿Qué me dicen? Mi reacción cuando veo mi reflejo. ¡No! ¿Sabés qué? Me reí. Me olvidé. Cero, te lo voy a decir. Me olvidé. El otro día cuando terminé el directo, que puse video, fotos, todo. Cuando me estaba yendo dije, a ver, voy a scrollear acá en el chat porque siempre hay cosas que ponen que yo me pierdo y las leo para reírme, ¿viste? Cuando termino el directo. Y subí un poquitito y leí que habías dicho algo de... Porque había venido alguien nuevo por el I'm Not a Human. Y le digo de, lo pone de ejemplo, porque se portó bien. Y a mí no me dice nada. Sí que... Yo me empecé a reír, porque me acordé, en la escuela pasaba mucho, cuando un profesor ponía a alguien de ejemplo, siempre era como un meme, ¿no? Todos empezamos, profe, a este sí le dice, a nosotros no, que nosotros también hicimos no sé qué. Y me acordé de eso. No me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Pero me entré a reír porque me imaginaba una cadena donde yo dijera, no, vos también, Cero, te portás bien, siempre preguntás, no me rompés los huevos, no me haces así. Y que alguien más que nunca lo hizo me hubiera dicho, pero a mí tampoco. Y así hubiera tenido que nombrar casi todo. Ay, me empecé a reír solo y el directo yo había terminado y me estaba riendo solo. Yo no me porto bien, soy malo. Uy. Bueno, cuéntanos un cuaderno. Y me vienen a papear, papu. Ponete en modo pelea, por favor. Podría usar el sable. Que no es obligatorio guardarlo. O sea, lo vamos a tener que usar. Pero ahora mismo no es obligatorio cuidarlo. ¿Cómo anda, señor? Aloy Fisher, bienvenido. Me fallaba la conexión. No pasa nada, buen señor. ¡Toma! ¡Hijo de puta! Maleducado. Listo. Lo devolví al averno del que salió. No me sacó casi nada de vida, así que... Bien, vamos a leer el cuaderno. Se viene Momento Astérigos. Diary of Jeremy Hartwood. September 27th, 1924. I have decided to keep this diary. Too many inexplicable events have taken place recently. Never have dreams so haunted my every waking moment. Perhaps my romantic mind was too dull, and has only now woken up to these new paths and visions. Bueno, acá empezamos a ver como el tío de Emily, el tío de la protagonista, empieza su diario, todavía está todo más o menos bien, pero ya empezaron a pasar cosas raras, empezaron a ver sueños extraños, y así empieza poquito a poco. Some, seeing my recent paintings, may question my sanity. I can only ask them, what is sanity? Where does madness begin? September 28th, 1924. The night is pitch black. I am again drenched in sweat. I was wandering in the dunes, among giant standing stones.
They were arranged in a circle, and the wind whistled about them. I plunged my hand into the soil and felt that repulsive thing which was trying to catch me. It seized me. I struggled to break free of its loathsome embrace and managed to tear my hand away. It was covered in sticky substance. I was gripping a knife. October 5th, 1924. The stone circle is a pentacle. Derceto's library is filled with books on the occult. I will study those books until I find some explanation for the dreams. The visions that haunt me must be connected to my discoveries. I shall have to undertake a profound exploration of my dreams. Mira, papu, está complicado porque sabemos que en el tema Lovecraft y cosas raras, antiguas, dioses raros, toda esa cosa, mientras más buscas entenderlo, peor terminás. Entonces que el tipo diga, tengo visiones, tengo sueños, me voy a ir a la biblioteca de la mansión, hay libros sobre lo oculto, libros raros, me los voy a poner a leer para entender qué es lo que está pasando. Me parece que el efecto puede ser un poco contraproducente, papu. December 16th. Dear God, I have found the knife. It was hidden here, and what I have learned fills me with apprehension. It is a sacrificial dagger belonging to some unholy cult. The thought of that blade tearing through human flesh horrifies me, yet I must continue my research. Derceto is a storehouse of treasures. Was my father right after all? Bueno, acá con esto nos está diciendo que el problema no solamente lo tuvo nuestro tío, sino el padre de nuestro tío también. O sea, ya venía desde antes el tema este de que estaba todo medio complicado. January 23rd. I spend all my days plunged in dusty books. The servants are convinced I am mad. At night, I awaken them with my screams. The dreams are draining what sanity I still have. I have tried staying awake, but in vain. My visions have changed. No doubt the influence of my father's research. ¿Cómo anda, señor Manolero? Bienvenido. Buen viernes en la noche. February 7th, 1925. The Dark Man, El hombre that is what I oscuro. call him, has revealed his true face to me. He appeared, as usual, near the fireplace. But this time, he approached me. His terrible smile will haunt me to my dying day. His breath was ice, and his burning eyes froze me. I could not move. I know, as surely as I have ever known anything, that the face I saw, the face that has turned my nights into hellish torture, is the mask of death. March 10th. My exhaustion is beyond description. The endless reading burns my eyes. It seems that pirates frequented the area. Dr. Herbert insists I keep to my bed. I have moved to another bedroom and sleep much better now. The Dark Man has not gone, however. I know it. He will wait for as long as he must. Unless I, Jeremy Hartwood, can find a way to send him back to whatever hell he comes from. Sí, bueno, si terminaste colgado en el ático, me parece que no la encontraste, papu, la forma de acabar con el Darkman. March 11th. My poor knowledge of Greek and Latin is a serious handicap to my reading. I have, nevertheless, made a great step forward. I drew the symbol on the floor. He can no longer go there. I want him to understand that I can do the same thing in my bedroom. I can imagine his rage and frustration. Only last night he found his way back into my dreams. March 13th. The translation will seriously dent what money I have left. I cannot paint. My pictures are clearly the work of a lunatic. The collector Thornhill's embarrassed smile was proof of that. ¿Parientes de Sombrita? Puede ser. 29th. He has come back. He found the door to my dreams.
I am too weary to attempt any defense. I have no strength left to fight, and he knows it. He considers me dead already. Could I possibly? March Pará, lo hace. March 30th. How ironic! The cave my father sought for so many years is here, beneath the house. Waits. The butler discovered a crack in the cellar wall. A breeze blows in through it, icy and repugnant. I am filled with horror at the thought of my father dying in this place. Cero, no digas nada, que me estoy aguantando la risa. Me estoy aguantando la risa porque lo escucho. Y te leo y me río, la puta madre. I will carry to my grave the vision of his face contorted in the agony of that fatal heart attack. Bueno, o sea, el padre de nuestro tío supuestamente se murió de un ataque al corazón. Y acá nos dijeron que, bueno, hay una especie de cueva y que lo pudo ver desde la pared del desván. Bueno, ahí nos dan más pit. La concha de la lora, ¿sabés qué me parece que me la... Ah, bueno, tenemos que escucharlo todo de nuevo, chicos. No, mentira. December. Mentira. ¿Dónde I ha will carry to my quedado? grave. Acá. His body was twisted. He had wept. His fingernails were torn and bloody from scrabbling at the floor. Dr. Gray concluded that death had been due to a heart attack. It was Waits, who some time later was informed that my poor father had in fact bitten off his tongue and choked on his own blood. Pero... bueno. O sea que realmente el padre de nuestro tío se mordió la lengua y se ahogó con su propia sangre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Agua de lo que yo tomo... ¿Qué? Agua de lo que yo tomo... Lo que yo tomo ese antes de escribir esto. ¿Cómo? Agua de lo que yo tomo ese antes de... Cero, me bugueaste el cerebro. ¿Qué pasó ahí? Mezclaste un primera y tercera persona. March. ¿Murió de un heart attack? Sí. I explored the caverns in a dream. Me bugué. The dark man came with me. Strangely, I felt almost well. How can I describe what I saw? No. What words are capable of explaining such evil? I realized that my death was of no interest to him. The dark man wants something else. He seeks a body. His avid servants are now free. I am the cause. It is almost funny. No es almost funny. Estás loco. Y encima me das cringe, hijo de puta. Bueno, acá lo que nos está diciendo el señor es que el Dark Man lo que busca es un cuerpo. Por eso los sueños, por eso se le mete en la mente. Se le metió en la mente al padre de nuestro tío y a nuestro tío ahora. Porque lo que quiere es un cuerpo, el señor. Y todos los bichos que estamos viendo están libres porque este pelotudo la cagó. Básicamente, que son los siervos del Dark Man. A curse is on Derceto. From the foundations to the very rooftop. I can no longer struggle, let alone eradicate the evil that grips the house. The end is very near, I can feel it. I have taken the decision to... May ¿Qué le pasa? This diary. Pray for my soul. Ay, cómo me... Ay, me quema el cringe, pero me lo voy a aguantar. A la mierda. Está más fumado que yo teniendo fiebre y se arruinó. Bueno, vamos a lanzarlo. Fuera. Bueno, lo lancé en el pixel donde está parada porque no dio el coso. No importa, vámonos. Tururururu. Vamos a guardar. Amo el cringe de este juego. Le tengo mucho cariño, eso es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, acá tenemos un baño con un bicho que parece una medusa rara. Me llevo la jarra. Hay que correr porque esa cosa te pega. Uy. Bueno, este bicho que está acá
no es una referencia concreta a ningún bicho de ninguna cosa de Lovecraft. A ninguna. Es simplemente un bicho medusa raro. No hay referencia que se sepa de este bicho de ningún lado. Así que solamente un bicho medusa en la bañera, nada más. ¡Ay! No, así no era. ¡Revisa! ¡Eso, botiquín! ¡Chao! Uf. Bien. Vamos a venir a tirarlo acá. ¡Ay! Y bueno, nosotros vimos que empezamos como con 20 de vida, pero realmente, o sea, no hay como límite. Supongo que será 100 o algo así que tranquilamente nos podemos curar. Llamémoslo bañosa. Me parece. Ahora tenemos 38. Vamos a tirar esto. ¡Fuera! ¡Pum! Está como... Se ve que el objeto vuela hasta el otro lado de la habitación. ¡Fuera! ¡Pum! Bien. Vámonos. Ay, esta habitación está oscura. Bueno, no podemos entrar acá a no ser que tengamos encendida nuestra lámpara de aceite. Y todavía no tenemos lo necesario para encenderla. Así que esa habitación queda para dentro de un rato. Sí, estás. Llegamos a una preciosa sala, la cual les voy a mostrar qué es lo que pasa. Por eso les digo, el juego tiene trampa, el juego tiene cosas que te joden bastante. Les voy a mostrar qué pasa si avanzamos. Pasa esto. Y encima te mete un stun. El hacha encima te persigue, por cierto. No la podés esquivar. Bueno, ahí la esquivé. Pero te persigue. Encima vas como boomerang. Así que está como hecho para joderte. Básicamente está hecho para joderte. Muy bonito. Vamos a cargar acá. Así que no podemos de momento. Ya vamos. Después, dentro de un rato voy a venir acá. Dentro de un rato. Pero bueno, algo muy curioso es que si se fijan, las hachas que tiran, o sea, son modelos de arma, no es solamente una cosa. O sea, se ve como, por cómo se veía, eran modelos de armas que en el propio, creo que en los archivos del juego está el tema. ¿Y cómo es? Pero al final nunca se usó en el juego. O sea, estaba como, parece que estaba como pensado. Me acuerdo porque esto hace como 4 años por ahí. Me acuerdo cuando me había puesto a jugarlo de nuevo, había visto el tema de que, o sea, esa música creo que es la que más me gusta, la que está sonando ahora. Me encanta, como una música como de misterio, de no sé, me gusta mucho. Estaba pensado como que las hachas quedaran clavadas en las paredes y vos las pudieras sacar y llevártelas para usarlas. Pero al final no la hicieron, así que, bueno, cosas que pasan. Esta habitación es de las que más cagazo me daban cuando era chiquito. De las que más miedo me daban, loco. Una especie de silueta fantasmal. ¡Ay, la puta madre! De algo sentado en el sofá. Voy a guardar. Mirando a la chimenea. Mirando a la nada misma. Caja de cartuchos, excelente. La voy a usar. Listo. Recargamos el rifle. Acá tenemos un gramófono. Me lo llevo. Una foto, deja mirarla. Una fotografía mía con el tío Jeremy. Mira, estaba chiquita Emily. Y acá tenemos un atizador y una caja de cerillas. Esto era lo que necesitamos para ir a la... ¡Puta madre! Se le ven 2 puntitos como si fueran los ojos. No sé si es casualidad o no. Me parece que no es casualidad. Bueno, ahora viene lo que les voy a mostrar. Además de que esto me daba miedo cuando era chiquito. Es lo que pasa si tocas la silueta. Si te acercas demasiado, pasa esto. Se pone de pie. Cierran los ojos los puntitos. Se pone de pie y se convierte en esta cosa rara, Lovecraftiana. Y voy a decir, bueno, no pasa nada, me voy. Está temblando toda la puta mansión. Esa cosa te persigue
Hasta el infinito y más allá, papu. Hasta el infinito y más allá. Te vas a donde te quieras ir. No, ahí no, papu. Y esta cosa te va a perseguir. No se va a rendir. Cada vez va más rápido y te hace instakill. Se convirtió en una tubo gigante. Sí. Y te jodiste. Eso me daba un cagazo cuando era chico, pero no se hacen una idea. Y se cree que este bicho que vieron, este fantasmita, es una referencia. Se cree que es una referencia. Lo tengo acá para mostrárselos inclusive. Se cree que es una referencia a este tipo como de dios antiguo de Lovecraft. Esto que ven acá. Se cree que es una referencia a esto, que es Yog-Sothoth. Se cree que es una referencia a esto. Se parece bastante lo que vimos, las bolitas, a esto. Así que creo que es una referencia a este ser antiguo, dios, lo que sea, de Lovecraft. Me quiere sonar que sí, se parece bastante. Así que creo que sí es. Pero bueno, son cosas que con los años se dice que es como la referencia, pero realmente no hay nada 100% seguro. Pero sí que se parece bastante. Así sí da miedo. Sí, acá son como bolitas de colores que te persiguen y ya está. Pero sí. Sí, me da bastante miedete. Mucho miedete. Sí, la habitación oscura. Me quedé atascado. Top 7 instakillers de Alone in the Dark. Número 7. Una bola girando. Sí. Bueno, ahora que tenemos la cerilla, vamos a... tenemos 0, así que no tenemos aceite. Tenemos que usar el aceite. Lo usamos. Y ahora vamos a usar la cerilla. Y tenemos la lámpara, el farol. Y ahora podemos entrar acá. Lo que vamos a hacer es dejarlo en el piso. Esas son cosas poco prácticas que tiene el juego, pero bueno, así funciona. Hay que dejarlo en el piso para poder examinar cositas. Así que vamos a mirar el armario. Nada. Me tengo que llevar esto. Estatua muy pesada. Me la llevo. Un libro también. ¡Ay! Se viene más lore, chicos, con lo que les gusta que lean los libros. Examinamos esto. Y encontramos unas hermosas balitas que claramente me las llevo. Vámonos. Bien, cambiamos para dejar de usar el aceite. Ahí está. ¿Qué dice? Me acordé que yo de chiquita soñaba que veía bolas que eran chiquitas y se hacían cada vez más grandes y despertaba todos. No. Eso, ¿sabes qué es muy curioso? El tema ese de los sueños de la infancia, sueños que se repiten. Algunas personas los han tenido y otros no. Eso me parece muy curioso. Porque el significado es algo muy complicado encontrárselo, ¿viste? Por ejemplo, yo le conté eso. Yo soñaba que iba en un mundo que era como de plastilina y que de repente una mano gigante me agarraba a mí, a todo el mundo, y nos hacía, o sea, nos juntaba. Y yo sentí una cosa incomodísima de que mi cuerpo dejaba de ser mi cuerpo y se unía como una masa más grande. No, es una cosa bastante rara. Es un sentimiento que claramente no pude volver a sentir jamás en la vida. Solo sentía en esos sueños. Una cosa rarísima. También un familiar mío soñaba. Ay, escuché un lobo y hizo. Una persona, ¿cómo es? De mi familia también soñaba que era como un globo y que iba subiendo al cielo y que de repente venía un avión, como que el avión le iba a chocar y iba a reventar y ahí se despertaba. O sea, hay sueños que se me hacen muy interesantes. El tema de los sueños es muy curioso. Muy curioso. Sí, sí. ¿Qué iba a hacer? Ya me olvidé. Es que tenemos un camino, pero claro, yo no me acuerdo si la explicación te la dicen en un libro o no. Por eso estoy esperando a ver si lo encontramos. Pero bueno, algunas cosas igual son ensayo y error. El juego no te va a dar pistas, pero en algunas sí. Vamos a leer el librito. Se viene Momentos Astérios. A Brightness from Afar, by Lord Boleskine, an account of his celebrated voyage to New England, 1824, Alistair Publications, Cambridge. Following a splendid journey, the sunny harbour came into sight. The locals were much impressed with one's arrival in their midst. One had time to sketch several of them and notice signs of degeneracy. Some children showed one their queer hands that would inspire uneasiness. Upon the promise of a few coins, a child has undertaken to reveal to one a most prodigious phenomenon of a natural order,
one admits to being skeptical as to the prodigiousness of the marvel, whatever it may be. Indeed, one suspects it to be little more than an evening stroll to some charming wooden hut situated in the forest hereabouts. One will nonetheless go, for it is always well to submit to such local enthusiasms. One admits to being somewhat flabbergasted. The Milky Way shone like the fires of the apocalypse from the inky celestial vault. Certain distant stars, normally invisible to the naked eye, were clearly visible, glittering indeed with a strange intensity. The heavy clouds that had settled above the village had no hold over that place. It would be pointless to offer here the names of the constellations one perceived in utter clarity. Apart from the interminable length of such a list, one might conceivably risk being charged with exaggeration. The cross cast its shadow on the ground. The sea in the distance was dead calm. Tonight, one will return to that spot and draw those stars. Tomorrow night, one will at last see Halley's Lo comet. que a mí me in encanta que all si este its juego, o sea, si no me leyera los libros, el juego dura The 20 youngster minutos will probablemente. carry torches, O 30. despite one's developed sense of direction. Honed by years of travel, one feels incapable of finding one's way through the dark forest unaided. La prota leyendo toda la novela. No me ponga eso de Molly, la prota. The drawings will, one is convinced, set light to the souls of men. Ay, la boca de buzón. Such a moon! One lost count of the craters, so sharply was their definition. Loath as one is to seem excessive in one's appraisal, one cannot but feel that the forest clearing is indeed a place outside the common laws of time and space. Surely it is not an hallucination. Se me hace rarísimo el signo de exclamación como inicial. Se me hace rarísimo. Es como una A con dos puntitos arriba. Supongo que es un error de... Bueno, no sé. Es rarísimo. How strange to consider that idle conversation, some research in the British Museum, and a voyage to this backward village should culminate in so astounding a discovery. It may be that others have noticed the extraordinary nature of that place. How else could one explain the presence of that cross? Bueno, listo. Con eso se terminó el librito que se llama Diario de un viaje. Y voy a ver si lo puedo tirar al carajo en un ratito. Bueno, vámonos al piso de abajo. Que es una escalera de esas que son como dos escaleras que se unen en una sola para bajar. Que hay como una escalera a cada lado. ¡Puta madre! ¡No! ¡Toqué el pixel que me sube! ¡No! Va de nuevo. ¿En qué momento aparece Harry Potter en el libro? Vas a ver, Riz. Vas a ver, quedan muchos libros todavía. No hay manual, pero hay libros. ¿Es otra tortura distinta? ¿Y para cuándo Harry Potter? Puta madre. Más cerillas. Yo contento de la vida. Una olla de sopa no puede llevar nada más. ¿Ven? Eso es lo que les digo. Estoy llena y ya no puedo llevar más nada. Acá es donde la cosa se empieza a poner un poco rompehuevos. Como les digo, no hay agua. Puta, me parece mi ciudad esto. Así que hay que empezar a tirar cosas. El diario. Fuera. ¡Ah! Porque hizo un ruido como si hubiera cerrado una puerta. Bueno, no pasa nada. Atizador. Llave del cofre. ¡Pa' afuera! Lata vacía. ¡Afuera! Porque no se puede llenar. Y voy a dejar acá la estatua muy pesada, que seguramente ocupe bastante lugar. Listo, la dejo acá. Porque la tendremos que volver a buscar. Y ahora sí me llevo mi ollita de sopa.
que es muy importante la ollita de sopa. Ya van a ver por qué. Llave, me la llevo. Y acá tenemos, mirá, una caja de galletas. Que ustedes pueden decir, acá, o sea, el juego tiene algo muy curioso, que es que cuchillos, que hay cosas que te las podés comer, pero que en realidad son para otra cosa. O sea, yo me puedo tomar la sopa, que tiene pedazos de algo ahí. Bueno, me parece que no es una sopa muy... me parece que es un poco de carne humana la sopa, pero bueno. Y las galletas también, pero son para comer las galletas, así que me las voy a comer. No tiene animación, pero bueno, 43 de vida tenemos ya, papu. Oh, me cuesta que corra a veces, ¿eh? ¡Ay! ¡Se viene! Se turboviene, examina esta cosa y hay una caja de zapatos. Y si revisamos la caja de zapatos encontramos un revólver. Se viene. Se viene. ¡A estrenar el revólver, papu! ¡Toma! 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 ¡Pa' tu casa, Perry! Facilito el tuto. Y encima tenemos balas de revólver, así que voy a recargar. Y tenemos ahora 9 balas de revólver, papá. Mira lo que... Podría haberle pegado con el cuchillo también, pero no. Quería meterle más dramatismo y usar la pistola que acabamos de encontrar. Y no me voy a olvidar... ¡Ah! Que estoy lleno. Bueno, vamos a usar... Pintó el late night, papu. Obviamente, papu. El Friday Night. Hola, señor Argos. ¿Cómo anda tanto tiempo, Argos? Muchísimas gracias por esa sub. Gracias por esos 20 mesesazos como miembro de la secta del Facebook, señor. Se lo agradezco. ¿Cómo va su noche? ¿Cómo va? Agua, voy. ¿Agua de qué? ¿Agua de qué? Agua de Argos. No. ¿Qué sabor tendría tu agua, Argos? No sé, no sé si es bueno que haya hecho esa pregunta porque me la juego. Pero bueno, me tomé agua de Argos. Bueno, acá tenemos que usar la jarra para llevarnos agüita. No es obligatorio hacer esto, pero la voy a hacer. A ver, ¿qué tiramos? No sé cómo responder. No pasa nada, no responde, no pasa nada. Es que cuando me tiran que tome agua dicen agua de y dicen cualquier cosa, ¿viste? Intentamos buscar a qué tendría sabor el agua, pero sí, no, es una pregunta media complicada. Caja vacía, afuera. Pumba. Bueno, creo que ya puedo llevármela, ¿no? Tiré bastantes cositas. Gracias por la sub, señor Argos. Ahí está, me llevo mi latita de aceite. Es más, la vamos a usar. ¿La puedo usar ahora o puedo esperar? Pasa que no sé cuál es el límite de... Para mí que es 100 el límite. Pero vamos a ver. 99. ¡Ah, la mía! No, ya está, papu. Ya está, papu. Igual, ¿sabés que voy a cargar porque... Voy a cargar porque no... Por las dudas, porque saben que hay otra cosa, chicos. Yo les conté que este juego está lleno de softlocks por todos lados. Bueno, la lámpara, el aceite es otro softlock que tiene el juego. Así que prefiero no meterme ahí, no arriesgarme. Pero bueno, ahora viene el momento sopa. Venimos acá y está este salón repleto de ghouls / zombies. Y cuando se cierra la puerta nos vienen a atacar. ¿Cuál es la clave? La clave es usar la olla de sopa en la mesa. Pones la olla de sopa, supongo, de carne humana en la mesa. Y el zombie va de chill, de pana. Va a su sillita. En vez de atacarnos, se sienta en la sillita y todo chill. Empieza música de combate, pero no hay combate. Es como que si les ofreces una sopa, no te hacen nada. No te hacen nada. Y así es como se pasa esta sala. Los zombies se quedan de chill, de pana en la silla. Y tranquis, no hay conflicto, no hay problema.
Te perdonan la existencia. Bueno, me voy a llevar la estatuita que había dejado antes. El ghoul. No, bueno, gracias, pana. Tenía mucha... Sí. Bueno, me voy a llevar la estatuita. ¿Me da el espacio? Sí, me da el espacio. ¡Puta madre! No, no quería tocar. Ay. Yo reviso por las dudas, aunque ya haya revisado. Bueno, a ver, acá, ¿qué miramos? Miramos eso, miramos el pasillo. De este lado. Este lado. Sí, ese lado tiene algo. Bueno, vamos a seguir por acá, después venimos. Esto está cerrado. Esto también está cerrado, pero tenemos llave. A ver si es para esto. No, no es para esto. ¡Ay! Bueno, vámonos. Enemigo nuevo. Que como pueden ver es una especie de pirata. Que lo vamos a ignorar. No sé si me sigue hasta acá voy a tener que cargar partida. No sé hasta dónde me sigue el... Me parece que se queda ahí. Creo que se queda ahí. Bueno, hay un lindo pirata al cual todavía no vamos a ir a ver. Tiene una historia el señor pirata que ven ahí. Primero que nada, no se lo puede matar, así que voy a estar pegándole como boluda y no le voy a poder matar. O sea, sí pero no. Es complicado. Un hermoso jardín tenemos acá. Con unos 5 FPS. Un hermoso salón de baile. Disco. Y vemos que hay algo en la chimenea. Pero no podemos. No podemos ir porque está en esta especie de estatuas, maniquís extraños. Pero ¿saben qué pasa acá? Resulta que si tocas alguna de estos, se convierten en las mismas vergas que el otro fantasma de la chota. O sea que son fantasmas, no son maniquíes. Y se vuelven locos y te persiguen los tres por toda la casa. Un FPS. ¡Ah! Se me muere la PC. Y nos jodimos. Así que no hay que tocarlos. Básicamente, Cero dice, procedo a irme a cenar. Seguramente vuelvo en un rato. Disfruten el directo, cenaré fideos de ghoul con milanesa de pollo zombie. No. Buen provecho, señor Cero. Si es que se puede tener buen provecho comiendo eso. Pero buen provecho. Bueno, acá podemos usar el gramófono este que tenemos acá con el disco que encontramos. Así que lo vamos a usar. Parece que a ellos no les gusta. Puta, me pasó muy rápido, no lo pude leer. ¿Te quejas de un FPS? Yo me pasé el juego buscando los PNGs en Google Imágenes. Ay. Bueno, no le gusta el disco a los fantasmitas, así que me lo llevo. El Danubio Azul de J. Strauss. ¿Cómo sigue sonando cuando ya sacamos el gramófono y el disco? Es un misterio. Pero vamos a tirar esto. Fuera. ¿Podría hasta dejar el gramófono acá para tener espacio y seguir buscando cositas? Bueno, esta puerta está cerrada. Y la otra puerta lleva al pirata. Así que vamos a intentar no ir por ahí, de momento. Y acá viene algo, bueno. No voy a decir nada. Voy a venir y lo vamos a agarrar. Tenemos acá flechas. Y cuando las agarramos, ¡caen putas arañas! Uy, qué puto, me sigue dando. Me sigue dando cosita, igual que cuando lo veía cuando era chico, estas mierdas. Ay. Pero bueno, no pasan de ahí, se quedan en el jardín.
Así que mejor. Se quedan ahí y no joden. Pero igual se queden ahí, que no jodan. A ver. Llave. Oh, era para acá. Perfecto. Bueno, acá tenemos el sótano que habíamos leído en uno de los libros, que nos habían dicho que había como una brisa y no sé qué de camino a... de camino a las cuevas. Bueno, desde acá lo podemos ver. Acá hay algo, se ve la textura, es unas balitas. Hay unas hermosas ratas que por cierto son enemigos, así que hay que intentar no estar muy cerca de las ratitas, porque se activa el modo combate. ¡Ay, no! Porque hacen sonido de águila las ratas. Supongo que... ¡Ay! Supongo que cosas de la época. Pero bueno, acá está el camino secreto escondido. Y acá está, chicos, la cueva. Y hay un hermoso bicho que, como lo pueden ver ahí, es como un... ¡Ay, andate rápido! Es como un gusano gigante, que es una señal de papu, andate. ¡Me mordió! ¡No! Hija de puta, me empujó y me activó la interacción para pasar a la cueva. La concha de tu madre, ratita del orto. ¿Podés correr, boluda? ¡Ay, Dios! Estábamos ocupando el mismo lugar en el espacio-tiempo. Bueno, me pegó una mordida. ¿Por qué hacen sonidos de águila? Ni idea. La verdad que ni idea, papu. Ay, Dios. Subí, por favor. Dios mío. Bueno, agarramos esto que realmente no sirve para absolutamente nada, así que tranquilamente lo puedo tirar para acá, porque no es algo que vayamos a usar. Esto no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, ese ser que vimos ahí, ese gusano, tiene una referencia. Vamos a ver, que no me acuerdo si busqué o no fotitos para mostrarles. Pero es una referencia, tiene un nombre ese bicho que viene ahí, que se llama Setonian. Que está en todo el tema de Lovecraft y demás. Pero ahí los describen como unos calamares raros, como unos calamares como súper grandes. Pero que se ve distinto, claro, por las limitaciones de la época del juego. No pudieron hacerlo como realmente se tendría que ver. Pero bueno, a pesar de que se ven como calamares, son terrestres. O sea, tiene algo muy curioso esos bichos. Y pasa que creo que no lo... A ver. No, creo que no busqué imagen para mostrarlo. Vamos a ver si encuentro alguna. A ver, para mostrárselo nomás. Setonian, a ver. Esto acá. Y esto acá. Tiki 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 tiki. Esto por acá. Esto por allá. Y esto sería un Setonian. Lo que ese bicho se basa es en este bicho. Claro que no se parece mucho. Por limitaciones técnicas, obviamente, no pudieron hacer que se parezca mucho a esto. Pero básicamente estaría haciendo una referencia a ese bicho. Del mundo de Lovecraft. Bueno. Ahora... Es que como no hay libro, creo que el juego no te da pistas. Parece ser de lo que había que hacer en cierto lugar, sino que simplemente prueba y error. Así que vamos a hacerlo, porque no tenemos mucho más que hacer ahora mismo que eso. Así que vamos a hacerlo. Parece esos gusanos de Dune. Sí. Uy, Rey, ¿para cuándo todos los juegos de Dune? ¿Para cuándo? Que encima el juego del año del choto, de estrategia, todo IRT. ¿Para cuándo? Por estúpido me olvidé. Ah, por acá. Por tontear me olvidé por dónde quería ir. ¡No! Bien, bueno, como vemos, este cuadro nos tira hachas y no podemos hacer nada, están como teledirigidas. Entonces lo que hay que hacer es venir y poner el primer ítem que agarramos del juego prácticamente, o el segundo, que es la vieja alfombra india. Ponérsela encima del cuadro para que no nos pueda disparar. Eso es lo que hay que hacer. Estos eran los cuadros que pintaba nuestro tío. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito
visto el estado mental de nuestro tío, ¿no? Bueno, acá hay otra cosa, porque no les bastó con ponerte una trampa mortal, sino que hay doble trampa mortal. Porque si avanzás, resulta que hay otro cuadro que encima te pega un knockback que no te podés mover. Y las flechas también van teledirigidas. Como puede... ¡Loco, atravesó la pared para dar la vuelta y... Bueno, y eso, que no se puede avanzar. O sea, te ponen un cuadro de un lado, un cuadro del otro y te jodiste. Así que la manera de vencer a esto es usar el arco y flecha. O sea, ganarle en sus propias reglas, por decirlo así, con el arco y flecha. Así que nos lo ponemos. Ahora te voy a decir, pero Rami, ¿cómo apuntás? ¿Cómo apuntás con estos controles de tanque y este ángulo de cámara tan complicado? Rezándole a San Pedrito, papo. Así como se dispara. Rezándole a San Pedrito. Hay 3 flechas. A ver, primera. ¡Oh! ¡Le di! Le di a la primera, papu. No te la puedo creer. ¿A la primera? ¿A la primera? ¡A la primera! ¡Wow! Todo calculado. Obviamente, ¿no? Bueno, ese cuadro que ven ahí es muy importante, ese cuadro que ven ahí. Como les decía, como ustedes vieron, el tío de Emily dibujaba, pintaba lo que veía en sueños y cosas que se le venían a la mente, probablemente de la mano del Dark Man, el hombre oscuro, y dibujó esto, que es una especie de como de árbol con algo raro naranja y algo medio raro. Recuerden ese cuadro, chicos. Es muy importante. Ese cuadro es bastante turbio, así que está ahí. Bueno, y acá hay algo que cuando yo era chico... bueno, digamos que me costó bastante encontrar, porque yo como corría por cierto lado, en el ángulo de la cámara nunca me mostró este lado, entonces yo me perdí esta puerta que está acá, a la cual no quiero entrar ahora. Pero sí, esa puerta digamos que puede ser fácil de perdérsela. Pero bueno. Especie de ser raro, como medio indio, con unos cuernos bastante extraños. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es... si el juego me deja... ahí. Vamos a tirar esto porque ya no se usa. No se vuelve a usar en todo el juego para nada. Y como arma, la verdad que mucho no me agrada. Así que voy a lanzar el arco. No me interesa. Puta madre, lo lancé donde estoy parado. Lanzalo bien, papu, por favor. Vamos. Bueno, me sirve. De chiquito miope. ¿Cómo que miope? Pero es que está súper escondido. Ay, ¿qué hice? Bueno, a ver, quiero ver si... acá, ven, esto me interesa. Hay más cuadros bastante curiosos que los de Infogrames, los creadores de juego, usan, creo que a este personaje, que esto es algo que había visto también, a ese personaje o a este, lo usan en unos juegos que hacen después. Es algo muy curioso. ¿Sumiste su género? Puta madre, sí, me voy cancelado, no. Encuentras un libro. Ahí. Nada importante. Nada importante. Nada importante. Acá no dice nada, pero si ustedes se acuerdan... la carta del comienzo del juego nos hablaba de un reloj. Y si analizan el entorno y utilizan la lógica, van a ver que hay unas pequeñas grietas atrás del reloj. Pero muy pequeñas, casi imperceptible. Bueno, esa grieta y la pista que nos da la carta tiene que ser suficiente para nosotros como jugadores de saber que se puede mover el reloj. Algo que claramente era muy obvio. Así que empujamos el reloj. Y encontramos una llave y un pergamino. The Creatures of Night. Las criaturas de la noche. The Bald. Por Translated from Chocas Latin el by his Calvo. brother in prayer, Fratre Johann Marcus.
of monstrosity. You who read me know that night engenders monsters and that night creatures. No me hables directo a mí que me cago, por The favor. accursed Gracias. book of Abdul al-Hazred is clear on this matter. That is not dead which can eternal lie. Unhappy he who knows that book. Unhappy he whose eyes alight upon that foulest of texts. Unhappy he who implores the standing stones, for he will free the powers of darkness. Como que puso un poco el tono de Dross ahí al final, ¿no? Dijo, The Powers of Darkness. Me hizo acordar mucho, Ojito, ojito. Que encontramos a un Dross gringo acá, Ojito. Of the pit. Stagnant waters are like the memory of men. Beneath the surface calm, clawed beasts await and are known to initiates as the deep ones. The Deep Ones, los profundos. Bueno, acá hay otra referencia a Lovecraft. El juego está lleno de referencias por todos lados. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esto después. Ahora no. Pero bueno, nos hablan de las aguas estancadas y que debajo del agua están los profundos. Awaiting his prey, the deep one seizes him and drags him down to the abyss, where Dagon, the cruel god, swims and reveres Dagon, him, papu! name may not be pronounced. Otra referencia. La llamada de Cthulhu. Pierdo mi cordura, dice. ¿Para cuándo los juegos de Cthulhu, Of papu? libraries. Unhappy he who frees the prowler. Unhappy he Prowler. who meets the prowler erring among the books. He generates the vagabond that comes from other spheres. He believes the vagabond does not exist. Bueno, otro enemigo que lo menciona como en las bibliotecas, el vagabundo. Dice, desgraciado aquel que se encuentre entre los libros al vagabundo errante. Bueno, esto es otra referencia también a Lovecraft. ¿Qué más? Se los podría mostrar ahora, pero voy a esperar. Voy a esperar. Pero sí, todo esto son referencias a Lovecraftianas He 100%. will feel the embrace of death, for in the eyes of the vagabond, books are no more than dreams, stone no more than wind. The vagabond knows how to take the breath of the reckless. Eso que dice las piedras no son más que el viento tiene un significado en el juego. No puedo decir nada todavía. Lo muerte de tentáculos. Of strife. He who speaks does not know, and believes he is able to kill the creatures of the night. Folly. Evil is conjured up by science and secrecy. Dagón. Cagón. Ay, me río con He tan who poco. prowls among books will perish by the blade. He who flies in the dark caverns will scream in fear. He who swims in the depths will evaporate. But he who believes he knows nothing. Bueno, ahí He who knows nos tiró una pista. says nothing. Of death. There are domains more terrible than death. That is not dead which can eternal lie. Each creature is conjured up and is not dead, but returns to the origins. A monster, a science. Steel kills the vagabond who never dies. Translator's note. Here ends the manuscript of Hubertus, who died in the library of the convent of Ay. Cruella in the year of our Lord 1666. Ay. Requiescat in pace. Ay, mirá el año en el que murió. 1666. ¿Y dónde murió? En una biblioteca. Justo que se puso a hablar del vagabundo errante. ¿Que a dónde va el vagabundo errante?
a las bibliotecas. Qué bonita historia. Qué precioso, qué divino. Bueno, vámonos. Ya no quiero estar en esta habitación, no me gusta. Vamos a tirar el libro se va a la estratosfera. Ah, no era un libro, bueno, miren. Ah, no lo puedo tirar, lo tengo que soltar. Bueno, lo que sí puedo tirar... Ah, no, que este no lo leí. Leer. Es un libro falso, dice Emily. ¿Un libro falso? Finge sorpresa, como si no supiera para qué es. Un libro falso, interesante. A ver, ¿me deja mirar los cuadros? No creo. No. Bueno, ahora sí podemos venir a la... ¿A dónde vamos? Casualmente, después de leer lo que leímos, chicos. A la biblioteca. Ay, ay, ay. Ay. Ay, que está oscuro. Bueno, o sea que encima tenemos que movernos rápido. Porque se va a ir gastando el aceite, así que... Ay. Ay. Primero, espérame un cachito. Espérenme un cachito. Toca. Esto ahí. Ahí estamos. Bien. Vamos. Lámpara usar. Y la podemos dejar en el piso. Ay, siempre me equivoco. Abro el menú de... No. Estaba muy abajo. Soltar. Y ahora podemos ir... Ahí viene. Ahí viene. Bueno, ese ser raro etéreo que parece como un gordito enano. Ese ser etéreo no lo podemos matar. Y es el vagabundo que les voy a mostrar una imagen. Van a ver que no se parece mucho. No se parece mucho. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. No los voy a juzgar, pobrecitos. El señor vagabundo errante es este que ven acá. Este bicho que ven acá. No se parece mucho. No se parece mucho, pero está basado en este ser lovecraftiano, el vagabundo errante. Este bicho que ven acá es en el que está basado. Barney. No, ¿cómo que Barney? Bueno, y tiene una cosa. Che, la cámara es una poronga, la concha de tu madre. Que es que como pueden ver, ¿se acuerdan que el texto decía que... Bien, un libro. Decía que las piedras no sé qué, que eran como el viento. ¿A qué se refiere? Que nada lo frena, chicos. Nada lo frena. Así que como nada lo frena, no, ven, miren, vine directo a buscarme, traspasa toda la estantería, nada lo frena, así que tenemos que apurarnos. Voy a guardar acá. Agarramos un libro de ese lado, acá hay como 4 libros de este lado, o sea, está lleno de libros acá, así que voy a ver si los puedo agarrar. Uno. Nada. Hay un mecanismo. Bien, acá es donde tenemos que usar el libro falso que encontramos. Bien, y se abre esto. Que esto lo había dicho la nota del principio del juego también. Agarrá. Bien, 2. Y ya metete acá porque va a venir el bicho y te va a papear. Ay, bien. Ese sonito parece la experiencia del Minecraft. Ay, ¿cómo anda, señor Arquevils? Bienvenido. Bueno, vamos a guardar acá. Bueno, esta sala es muy importante. Muy importante. Agarramos esto que es un talismán. Hay una calavera también. Ay, deja de spamearme el ruido, por favor. Y acá encontramos una daga, otra daga y un pergamino. Y otro pergamino y un libro y otro libro. Bueno, se viene, chicos. Se viene momento astérico. Y me faltó encontrar un libro afuera. O 2 libros, creo que son. Bueno, tenemos un montón de cosas para leer. Pero les voy a mostrar lo que pasa. No sé, creo que era este. Resulta que... me les voy a mostrar. Ludwig Prien.
De vermis mysteriis. De vermis mysteris. Domine invocatoris, si non sanctificatus es cave. De vermis mysteriis non absolvo folem legendum fatum et eum versus. Tibi magnum innominandum signa stellarum nigrarum et... Bueno, ¿se acuerdan que nuestro tío había dicho que había cosas, había como conocimiento oculto y no sé qué, artes ocultas en la biblioteca, que iba a ir a investigar, a ver si encontraba información sobre su sueño? Bueno, nosotros nos encontramos un libro que está en latín y lo leímos. Y después de leerlo, pasa esto. Bueno, obtuvimos conocimiento que no teníamos que haber obtenido y nos quebraron la espalda, básicamente, chicos. Nos rompieron la espalda, nos levitamos, fue demasiado conocimiento, levitamos y explotamos y nos morimos. Y creo que hay otro libro que hace algo parecido. O hay como distinta... A ver, espera, quiero ver. ¿Hace lo mismo? Sí, hace lo mismo. Bueno, muy bonito. Y la cosa es que el juego, si vos te metés acá, en esta estrella, en este círculo de invocación raro, podés leer el libro sin que te pase nada. Es como una especie de zona de protección, donde podés leer el libro y estás completamente a salvo y no pasa nada. Como un lugar seguro para leer The Vermis Mysteries. Lo lanzamos a la mierda. ¡Fuera, libro! Ay, lo tiré donde estaba parado. Loco, ¿podés tirarlo donde quiero que lo tire? Tirarlo para allá. Pero la concha de tu madre. ¿Podés tirarlo contra la pared? Quiero hacerlo épico. Tirarlo contra la pared, por favor. Eso. ¿Obtuviste conocimiento? Ojo con el frenesí. Sí. Manuel dice: oye, Rami, algo que creo que no mucha gente considera, que Silent Hill también fue súper inspirado por Lovecraft, aparte de Stephen King. ¿Qué opinás vos? Pasa que, por ejemplo, claro, te podría decir que Silent Hill está inspirado en La Niebla, ¿viste? Que agarraron eso, además de las limitaciones que tiene. Pero claro, yo no sé en qué año Stephen King escribió la novela de La Niebla, entonces me lo estoy sacando del ojete. Porque eso ves mucho en internet, que decís, este juego se inspiró de este, y después buscar la fecha y son al revés la fecha, ¿viste? Entonces no tengo idea, tendría que buscar en qué año salió el primer Silent Hill y en qué año Stephen King escribió La Niebla, para ver si puede haber algún tipo de inspiración. O sea, yo creo que sí, porque pero no me acuerdo. O sea, lo había visto, el tema de que en el Silent Hill 1 está llenísimo de referencias a escritores y demás en las calles y todo, pero realmente es que no me acuerdo. No me acuerdo ahora. Así que Twin Peaks sí. Sí, tengo pendiente verme Twin Peaks. Bueno, espérenme un segundito, que estoy teniendo algunos problemas. Los problemas es que a veces lagrimeo. Y como tengo un problema, que son pestañas muy largas, o sea, tengo pestañas predispuestas para hacerme Rami-chan, el problema es que la lágrima se me va a la pestaña y me nubla y no veo un choto y después... Ahí está. Bueno. Vamos a leer los demás libros. A ver, ¿qué tenemos? Juan Luis Jorge, de Biblioteca. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts. Archaeos Publications, 1919, Stafford. Translation does not alter the occult power contained within such forbidden texts. The malevolent energy is in no way diminished. The spell must be cast aloud and clearly, in certain languages or little-known dialects. Maglafar Fathang. La tuya por si acaso. The reader will understand that, in the light of these revelations, I would be foolhardy to continue quoting from the text I have before me. If spoken aloud in its entirety, it would surely awaken powerful and malignant forces. I will go further and say that simple reading of some of the more technical passages describing specific practices is in itself a perilous exercise. The ill-prepared reader can easily fall prey to attacks of demented hysteria, not unlike those described in cases of individuals said to be possessed by evil spirits.
I recommend the study made by Zempf, Urbain, Grandier, and Loudon, and the Salud. reports made by the Reverend Richard Price concerning a number of astonishing, to say the least, exorcisms carried out in a Uy, le pegué parish al micro. near Providence. Given what I have written, we must be grateful to the librarians of the British Museum, who have never allowed consultation of the work of Al-Azib's startling work, the infamous Necronomicon. El Necronomicon. Copies of that work do exist, in spite of the zeal of book-burning inquisitors. For proof, we need look no further than the British Museum, of course, and the sealed archives of the Miskatonic University in Arkham. ¡Arkham! ¡Arkham! ¿Para cuándo los Batman, papu? Other examples of books whose evil can be unleashed by any thoughtless reader are von Jutz's von Unersprechlichen Kulten Salud. and the abominable De Vermis Mysteries by Ludwig Prien, whose sordid death should be a lesson to all those tempted Sí, ese me lo leí. study of the occult. Me lo leí hace un rato, me quebraron la espalda, sí. Lo leí, papu, lo leí. Bueno, linda advertencia, gracias por la advertencia. Reflexiones sobre el poder del verbo. Fuera. Pumba. ¿Cómo anda, señor Wolf? Agua, voy. Bueno. Tenemos cosas para leer. Pasa que lo quiero leer todo acá por si hay alguna cosa con influencia maligna. Que no me maten. Y si encuentro... Porque creo que hay otra cosa, quiero ver. A ver. The Sacrificial Dagger, Otto Stern, Lumina Books. Ujú. Sí, bueno, ya nos habían hablado de dagas y del vagabundo. Lo habíamos leído en otro libro, pero acá hay más. The importance placed on ritual sacrifice Esa es otra persona, no es la in the misma. religious cult practice. Propitiating the gods is a theme common to many religions. The Old Testament affords many examples. Primitive polytheistic belief systems integrate sacrifice in their rituals as part of the recurrent process of reaffirmation and, naturally enough, group cohesion. The members of their social and religious community come together in an act of purification and atonement. Y mi viejito me parece que fue al baño, Riz. It would be erroneous to imagine the act of human sacrifice linking priest, offering, and God, C.F. Manzetti's stone cults, as anything less than a vital focusing of the group's faith. The act also ensures the continuing appeasement of the god, but only if practiced by a recognized officiating priest using the appropriate instrument. Studies made concerning primitive religious groups bear witness to the central role of sacrifice in living ritual. My own work in the field of ethnopsychology brought me into contact with a sorcerer living in the region of Arkham. He introduced me to the rite of steel, linked to a ceremony known as adoring the black goat of the woods. Adoración de la cabra oscura de los bosques con 1000 God crías. being adored is known as the vagabond. Ay, el vagabundo. El vagabond que tenemos afuera esperándonos. Here, the dagger's role, which allows the life breath to pass from one dimension to another, is essential. Ujú. Bueno, ahí vimos, eso lo habíamos visto en el otro libro. No matamos a los bichos estos, como que los devolvemos a la otra dimensión, pero no los matamos realmente. Y acá dice, hay una daga que al vagabundo lo puede mandar a otra, de una dimensión a otra. Pero no lo matás. No es un ser que puedas vencer. Solamente lo movés, lo llevas a otro lado, pero no lo podés vencer. The vagabond is a frightening figure, being able to move where he wants and to kill those who have displeased the goat god, for whom he acts as a go-between. The goat is clearly a fertility god. The priest, having spoken the invocation, must choose the appropriate dagger for the sacrifice. Encima traspasa todo, o sea, le importa todo un carajo.
The knife with a sinusoidal blade that must be dipped 7 times on night when the moon is full in water that has been distilled 100 times will be laid aside, since it would send the vagabond back into his own dimension. See illustration. Bueno, ahí hay una ilustración. Son importantes las ilustraciones. The priest will rather choose the dagger with a curved blade. That is more appropriate for slitting of the lamb's throat. This act transfigures a sorcerer priest and plunges the assembled worshippers into a divine trance. Bueno, acá nos muestra 2 dagas. Esta es la que tenemos que usar claramente. Es esta. Must be dipped 7 times on night when the moon is full in water that has been distilled. Bueno, ya. Con eso tenemos. No jodas. No lo puedo tirar. Bueno, léete este otro entonces. Tenemos muchos libros para leer. A ver, vamos a leer esto. The Book of Yael, Signs of Stone, Eucharistic Rituals of Forbidden Cults. Texts collated by Monsignor Vacher, legate in the Curia of the Vatican. Numerous devilish cults speak of monstrous creatures called the Old Ones. The Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Adepts of such cults refer to forbidden literature in order to cause these frightful entities to appear before them. What serious student of folk myths has not come across the names of Cthulhu and Shub-Niggurath? ¡Oh! ¡Los mencionaron, papu! ¡Los mencionaron directamente, papu! Cthulhu referencia, Shub-Niggurath referencia. It must be said that these creatures wield tremendous power and are difficult to control once they have been unleashed into the world. Those who serve He who goes in shadows protect themselves with signs of stone, carved into the walls of houses or engraved on various objects. For those misguided servants of evil, the best protection appears to be that afforded by the sign of the most ancient gods, engraved in Manar stone, a heavy material said to be disagreeable to the touch. Bueno, acá nos está dando una pista de que podemos protegernos al leer los libros de conocimiento oculto prohibido pisando donde estamos parados ahora mismo, ¿no? Que es eso que... The sinful practices of those who fall into such errors can only lead to the darkest of despair. Darkest! And are a mortal danger to the soul. Such monsters as those invoked by these foolhardy individuals are engendered when reason drops its guard. Man is easily tempted into perversion. It is why we must forever remain alert and renounce Satan with each breath we take. His ways are infinite in number. Bien. Bueno, ahí mencionaron... ¿cómo es? A Shub-Niggurath, que tiene que ver con el vagabundo este que está acá, nomás que no se menciona. ¿Verdad que quiero ver? Porque creo que lo tenía acá para mostrárselos también. Acá, mira, acá tengo una ilustración porque hay mucha, bueno, ahí depende de la interpretación que le den. Todo. Acá está, el hago más grande mejor. Ahí está, Shub-Niggurath, esa sería una representación de este tipo de diosa, de ser medio, bueno, complicado, Shub-Niggurath.
Y el vagabundo que está acá en la biblioteca, listo para comernos, es como una especie de depredador raro que come gente, que jode gente, que se los papea, que los succiona, que los suquea por completo. Interdimensional, que va ahí intradimensional, que le parece así interdimensional. Y eso es básicamente como un ciervo, emisario, como sea, de ese ser que acabaron de ver ahí. Y Jaritos dice: ese soy yo si grabas Look Outside. No. Hola de nuevo, señor Urban, ¿cómo anda? ¿Cuántas bocas? ¿Cuántas posibles? No. Pero loco, bonk, no. Bueno, a ver, que tenemos más cositas por leer. Voy a guardar. A ver. Bueno, Rami, ya vino mi comida. Bye. Buen provecho, señor Arkevils. Gracias por pasar. No, ¿qué son esos emotes? Bueno, vamos a leer. Nos quedan más libros. The Sons of the Sun and of the Shadows. Lieutenant Lope de Vega's account of his astounding travels to the land of the Aztecs. Holy Christ! Ay, puta madre. Cambió la voz. Cortez, astonished by the strange rite we beheld, we found the savages half naked. They were throwing balls of silver and gold at each Esta voz other. me da risa, puta They madre. laughed as if demented, clearly maddened by some heathen drug. And yet, should one of them fail to catch the ball thrown in his direction, the poor devil was seized and dragged off to be Pasa sacrificed que in their temple. tiene la voz. O sea, por cómo habla se nota que es alguien que no habla inglés. No sé qué, pero no sé, tiene a veces cuando alguien que no habla inglés, que no habla inglés, a veces salen acentos curiosos. As we discovered, this frightful game was a ritual most holy to them, and symbolized the movement of the heavenly bodies. The dropping. Hola, Defe, ¿cómo anda? Y se parece el hindú que vive a la vuelta de mi casa. No. Catastrophe. Pero sí, depende del lugar de donde sean. Tienen acentos muy característicos que se me hacen curiosos. Como cuando los japoneses intentan hablar en inglés. Tienen un acento muy particular que me causa mucha ternura. The victim's heart, which was still beating, lay in the hand of the murderous priest. The interior of the temple was surprisingly cool. The weight of our armor, our exhaustion, even the burden of our suffering, they were all banished by a sense of awe that the crudely magnificent altar instilled. In the tomb-like silence, a deep voice chanted an incantation. The majestic statue of the water goddess, Chalchihuitlicue, ¡Salud! to throb with La tuya por si vitality. acaso. This massive stone, draped in a golden cloak and studded with precious stones, was coming to life before our very eyes. Horror of horrors! The granite eyes of the statue, empty of life only moments before, were now injected with blood. We staggered back in amazement. Dom Jose was taken Don by a Jose. fit of convulsions. He tried to raise up his crucifix, as if to ward off an attack by demons. The heathen priest laughed cruelly. ¡Cruelli! Statue's mouth cracked open in a deathly grin, bearing teeth sharpened to dagger points. Captain Cortez cried, "Attack!" But it was no use. We were glued to the spot. Me lo imagino al tipo grabando esto. ¡Ata! Y escuchaban todos al lado, ¿viste? ¡Ay, puta madre! We were unable to Buenísimo. move. Our armor seemed to be bolted to the temple floor. Our legs weakened, and we collapsed in a thunder of steel. Only Cortez had the presence of mind to unsheath his dagger. He hurled it at the cackling priest. 4 inches of the finest Toledo steel buried itself in the heathen's face. His blood spurted, splashing the now lifeless idol. We picked ourselves up with difficulty. Never will I forget that terrible moment. My companions, naturally enough, told tales of devilish enchantments cast
upon our armor. Está mal traducida la Whatever the primera truth of línea. that, I could No not era deny that fantasmales, the pero supreme bueno, God lo of the escucho. fourth universe had treated us as mere playthings. I am convinced that a terrible energy is yet contained within that heathen statue. A power strong enough to change a proud conquistador into a helpless puppet. Ujú. Drawing of Chalchihuitlicue by Dom José de Bueno. la Sierra, done before the destruction of the Aztec temple of Tenochtitlan. Bueno, esa estatua que ven ahí es la que tenemos en el inventario. O sea, tenemos en nuestro inventario ahora mismo a Chalchihuachanchampolanchangüe, la tuya por si acaso. La diosa esta del agua. Todo, lo tenemos en nuestro inventario, papu. Y decía que tiene un poder no sé qué, capaz de tumbar hasta el conquistador más no sé qué, no importa qué tan pesada sea su armadura, no sé qué cosa. Así que es una pistita. Es una pistita. Vamos a ir dejando cositas. Vamos a dejar esto. O sea, este lugar claramente es una biblioteca, está lleno de libros. Es el lugar Deep Lore, el lugar de te vamos a dar todas las pistas para que puedas avanzar y terminarte el juego. Ese es el lugar en el que estamos ahora mismo. Tira esto. Pumba. Y nos quedan 2 libros. Nos quedan libros todavía, chicos. No se salvan del Astérigos. Todavía queda Astérigos. A ver. If Rocks Could Talk, or The Story of a Louisiana Plantation, by the Marquis de Chamfray. Este es el viejete. Por favor, que lo lea él. Me gusta mucho la voz de que lo lea él, por favor. After the criminal selling Ah, la out mierda. of Florida by the foul usurper, Esta my francesa, father es de and I remained Francia. in this inhospitable land, where we were free at least to express our royalist feelings, and hope our country would come to its senses. In 1818, a certain Pickford bought up Ledoux's land, after the poor fellow had ruined himself in unfortunate speculation. Pickford soon turned out to be the most loathsome human we had ever encountered. Bueno, Pickford es muy importante en la historia de Alone in the Dark, pero muy importante. Y encima creo, es gracioso porque creo que los que hicieron el juego son franceses, ¿no? Creo, tengo que buscar, a ver, para. Claro, pasa que parece que Atari los chupó, entonces necesito buscar. Puta madre, no me sale. A ver. Sí, son franceses. Claro, yo sabía, me sonaba, loco. Me sonaba que eran franceses. Bueno, que quería verlo. He was an adventurer of the worst kind, nouveau riche, and bloated with a grotesque sense of self-importance. First came the incessant army of men with shovels, digging into the mountain of earth that was to fill in the surrounding swamp. The undertaking was quite stupendous. We learned from a slave that the final objective was to connect the existing state with another one of gigantic proportions. Bueno, proportion. Es importante lo que está diciendo porque la mansión en la que estamos justamente está rodeada de un pantano. Está hablando del lugar donde estamos ahora, ¿no? El Pickford empezó a hacer unas obras gigantescas para, ¿cómo es? Para conectar unas cuevas que habían con otra que era gigantesca. Racked by a mania of persecution, Elia Pickford constantly fired his workers and hired new ones. He did all he could to keep anyone from learning about his plans. My father was amused and said, "The poor fool will end up getting lost in his own cave." The walls went up, and tongues started wagging. Our detestable neighbor had been a sailor, a ruffian grown rich on questionable trade. Distasteful stories were told of him. Se durmió el Caspersini con tanto texto. Dice, y mi viejito lo jubilaron. No, sí, extraño al viejito, yo también. Ah, bueno, mirá, planos de la casa. When the work was finished, Pickford invited us to the opening of his rambling mansion, which he named Derceto. My father asked what the strange name meant.
Pickford answered, Derceto reminds me of Astarte, the fertility goddess. Around here, the name is Shub-Niggurath, ¡Ay! I believe. A Shub-Niggurath. name so steeped in evil should be said aloud came as not such a shock to my father, as he himself confided in me ¡Qué some bonito! while later. O sea que el nombre de la mansión, básicamente, de una forma u otra, es por Shub-Niggurath. ¡Qué bonito! We left immediately. In June of 1862, Derceto was burned down in unexplained Cambió el tono. circumstances. No sé si es otra It mujer was o lo grabó otro undoubtedly día. of some jealous Yankee or Y se another. nota. It was amazing to watch the servants rushing into the flames to try and save their bullet-riddled master. After that terrible night, Derceto fell into ruin. Its blackened walls were soon overgrown, as human-built works always are, by ever-present nature. In 1875, the property was eventually bought by a gentleman whose name was Howard Artwood. I was sorry that my father, who delighted in fine conversation, Este es el was padre no de longer nuestro around tío. to enjoy the company of this new neighbor. Learned and well-versed in history, he had made a particular study of piracy. It was Artwood who told me that Pickford had commanded a ship that flew the flag of piracy. That explains the scoundrel's great wealth. Bueno, ahí está la revelación de que Pickford había estado al mando de un barco de piratas. O sea, era un pirata. ¿Se acuerdan que hace rato vimos un pirata? Que dio unos pasitos y me fui corriendo a la mierda. Bueno, todo tiene que ver con todo, papu. Nos encontramos con una manifestación extraña del mismísimo Pickford. Artwood was fascinated by Pickford and undertook a great deal of research in an attempt to find some treasures that he was convinced the pirate had hidden. He went through the ruins inch by inch. He then had the burnt-out house rebuilt exactly as it had been and refurbished the library that had miraculously escaped the flames on the night of the Great Fire. Sí, milagrosamente la biblioteca no se quemó. Milagrosamente. Claro. Artwood set about studying every volume in that library and often talked to me of his research. He was a Un viudo handsome apuesto. widower, deeply attached to his son Gerard, who Señorita, was later to become a professional artist. ¿qué anda haciendo esas apreciaciones del pobre viudo? ¿Cómo que era un viudo apuesto, señorita? Artwood worked incessantly, first from the room I offered him, then from his own freshly restored home, which he rebaptized Derceto. I imagine he hoped to enlist the help of the god of good fortune in his treasure hunt. As far as I have ever been able to tell, all his searching came to nothing. There were no lost treasures to be found at Derceto. I learned of Artwood's death while I was in Paris. But that, as they say, is another story. Bah, así me termina el libro. It's another story. Bueno, pero eso sí que no tiene mucha importancia en el juego. Lo demás sí. Sí que es delicioso y ricolino lore. Tirar a la chota. Bien. Tengo todo acá acumulado por la basura. Guarda de nuevo. Jarito dice: Rami Alberto, el texto de Astérigos. ¡Qué poronga! Rami al escuchar los textos tan bien doblados de Lorne y de Dar, papu, qué obra maestra. Cuenta los juegos de 1970. Y sí. Hay una diferencia muy clara. Que es verdad, es que este me gusta y Astérigos me dio por el culo. Era medio raro lo dicho. O sea que no me gusta una mierda. Así que claramente uno no es objetivo con esas cosas, ¿viste? Fragments of the Book of Abdul. In the antique city of dead Relia, Cthulhu dreams. ¡A la mierda! In the pit of time, the unspeakable lies in wait. That is not dead which can eternal lie. Relia, your blocks of stone seal the ritual that gives birth Ay. to fear. Cthulhu Futang,
Cthulhu Fatang! Allá! Allá! Ay, que se pegó el dedito chiquito del pie. ¿Qué le pasa, señora? Let he who knows how to invoke the stones act. It is time. Let the shadow of Cthulhu darken the sky. May the servitor of the black goat of the woods, La Black Cock, dijo. 1,000 youngs, sound his flute in honor of the unspeakable. Cthulhu Fatang! Cthulhu Fatang! ¡Ayá! ¡Ayá! Ah, estaba haciendo el guiso y se quemó. Me parece que se quemó. Quiso probar a ver cómo estaba el guiso y se quemó. Por eso se... ¡Ay, ay, ay! May he who may not be named cast his withering gaze upon the unbeliever. For he is the door, the key, and the guardian of the door, and holds you now in his immense power. Bueno, muy lindo librito que leímos estando en la zona segura, en este círculo de invocación raro. La cosa es que si leemos ese mismo libro fuera de la zona segura, pasa esto. Te hace una T-pose. Igual sobrevivimos, pero claro, nos deja. Sí, nos quita vida. ¿Cómo sobrevivimos a eso? Ni idea. Pero sobrevivimos. No, no me clipen, no me clipen. Bueno, vamos a cargar. Ya está. Listo. Vamos a tirar el libro a la chota. Chao, libro. Bien. Y ahora recapitulando. Tenemos la información de que tenemos que usar una daga para mandar a otra dimensión al vagabundo al ser así que tenemos que usar una daga. Y si se acuerdan, la daga tenía esta forma. Así que es esta la que tenemos que usar. Vagabundo. Espera un segundito. Estaba cargando acá el teléfono donde los leo. Ahí lo puse. Vamos. Ahí viene. Ahí viene. ¡Vamos, huevo! Facilito, instakill pa' tu casa, vagabundo. Instakill no, lo mandamos a otra dimensión con el cuchillito. Loco, bueno, ¿saben qué pasa? Me falta otro libro, 1 o 2 libros me faltan. Y no sé muy bien dónde está. Epa, acá está. No se salvan de los libros, chicos. A ver si me deja leerlo acá. Espero que no sea de los que me matan porque... Unfinished Chapter of Terra Incognita by Jacob Van Ostate. A hitherto unpublished fragment of the manuscript unearthed following indications furnished in the Vatican Library's Expurgatory Index. In those icy and unwelcoming lands, the rites of wizards and healers are deeply rooted in ancient legend. Mysterious and cruel Este es otro francés. are thought to have Oui, ruled oui, oui, oui. over the Arctic plains in times past. A cursed city, enclosed by massive walls, is believed to stand to this day. It contains fabulous treasures and is inhabited by the degenerate descendants of those who instilled centuries of terror in the hearts of the people. These people, naturally placid, are seized with rage and horror at the very mention of the prisoners of the ice. Were these dreadful captives to be freed from their frozen cells, they would Creo que los de Infogrames sacaron un juego después llamado así, parecido. Tengo que buscar después. These blood-curdling beings may be invoked by certain ritual words. They can even be controlled. I admit to being Ay, ¿qué pasó? Me salté these algo. people,
naturally placid. Bueno, no, voy a I escucharlo todo admit otra to vez. being No, gracias. impressed by these O sea, lo que faltó es eso que dice, aunque es con enorme dificultad. I admit to being impressed by ¿Para cuándo these Siphon Filter? repeated to me Le saco on many captura, cero. occasions and in a number of different places during my travels in the region. Tengo miedo un día sacarle captura una recomendación y que lo busque y que sea un juego medio complicado. Bueno. Sculpted in a material unknown to me. Another remarkable fact is that local Eskimos experience great distaste in pronouncing certain words. And Nunca te harías. Bueno, me quedo tranquilo, me quedo tranquilo. El emote final me hace sospechar un poco, pero me quedo tranquilo. Here is a living example of the power that words contain. As it is said in the Bible, in the beginning was the Word. Listo. Y con eso terminamos de leer toda la biblioteca, todo el Deep Lore. Nos llevamos la lámpara. Vamos a ver cuánto aceite nos queda en la lámpara. A ver. Lámpara. 11 de aceite nada más. Puta madre. Bueno. Cambiemos de cosa. Acá. Y como en el libro habíamos visto que tenemos la piedra esa extraña. La piedra pesada que era como la piedra de Yub-Niggurath básicamente. Más o menos. La tenemos acá, una estatua muy pesada. La podemos utilizar con la armadura. Esa es la pista que nos da el libro. Y le hacemos insta-kill a este ser de otra dimensión y nos llevamos su espada, papá. Facilito el tuto. Bien, ahora. ¿Para qué me acuerdo de qué? Faltaba por hacer. Creo que directamente ya es ir por la manifestación rara de Pickford, del pirata. Porque ahora tenemos una espada. Que ya teníamos una espada. Pero esta espada es mucho mejor. Así que vamos a usar esa espada. Vamos, Babu, a enfrentarnos contra Pickford. A guardar otra vez. Vamos. Me la tendría que haber equipado ante la espada, pero bueno. Ahí viene. Ahí viene. Usar. Vení, mamá huevo. Hay que arrinconarlo, hay que arrinconarlo, hay que arrinconarlo. No, no hay que darle tiempo a pegar. Eso. ¡Hijo de puta! Eso. Ahí le pegué. No, pegué a cualquier lado. ¿Cómo le di? Bueno, este juego es muy particular, papu. Eso. ¡Ole, mamá huevo! Listo. Facilito. Pa' su casa. Y nos da una llave. Facilito. Riz. Chingate los Ramé. Como mujer opresora que sí. Le gané en tacones, Riz. En tacones le gané a un pirata. Aunque él tenía una pata de espalda. Está como medio parecido. Pero con tacones le gané. Duelo de espada con tacones. Jarito dice: papu, si esto no es terror, que baje Dios y lo vea. Me tiemblan las piernas del cague. Bueno, acá hay un librito porque no nos salvamos de más lore, papu. No nos salvamos. A ver, lore. Daemonia Particularis. Signs and Rituals. By No me mates, por favor. Marcel, Ring Publications. The ritual of invocation demands that the officiant be pure. We have already described the complex operations to be followed in order to call those that sleep in superior dimensions. We shall, for the present, limit ourselves to the sign of mutual recognition used amongst their number by adepts of the cult of the Old Ones. The sign also serves as protection when in the presence of a servant of evil. The sign resembles a blessing,
save that the first and little fingers are both folded beneath the thumb, whilst the second and third fingers are held up. It would appear that this sign has no effect on adepts of a certain rank with knowledge of particular secrets contained in the Corpus Demonicus. The use of such signs is not without considerable risk to the user during any attempt to call upon those from without. ¿Qué difamación ponen? Se dice seguro mientras esto se lee en Remy está jugando en sus juegos gacha cuestionables en el celu. ¡Mentira! Mis juzgandos no los toqué. Mis juzgandos no los abrí. Ay, Zane, qué bonitos. Ay, los bonitos, digo. ¡Mentira! ¡Mentira! Vamos a terminar. Bueno, ya. Vamos a guardar. Y vamos a tirar esto. Chao. Fuera. Pumba. Tururururu. Cerrada. Bueno, pero tenemos una llave, papu. Tururururu. Ah, no se podría abrir desde antes, claro. Bueno, ahora... Buena pregunta. ¿Qué ahora? Muy buen cuestionamiento. Terra incógnita. Te vas. Chao. Fuera. Tenemos esto también fuera. La cosa ahora... Ah, claro, tenemos una llave acá que no sé para qué es. A ver, guardemos. Acá. ¡No! ¡Lo toqué! ¡No, no, 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 no. No, no sirve esto. Bueno, no pasa nada. Continuemos, continuemos. Tururururu. Si el juego realmente, si no te pones a leer todos los libros, es como, en ese sentido tiene una similitud con el Asterios de que es mucho más corto el juego. Pero acá no padezco los textos, creo que básicamente porque me gustan, ¿viste? ¿Cómo que abrieras tu... O sea, abrirla el gacha, Marf. Acá usamos la llave. Ah, no era para acá, me recagaste. Me recontra turbo cagaste. No tengo otra llave, no tengo otra llave. Bueno, tocará buscar otra puerta, chicos. Y esta tampoco es, claramente, porque esta es la cosa de... creo que puede que sea la llave que tiré. Igual no es que sirva para nada, pero yo por tener todas las llaves, todas las puertas abiertas, digo. A ver, ¿dónde se fue todo lo que tiré? No. Es... Ahí. Toca reiniciar. No, ni en P. Ni en P. O sea, pasa que claro, si quiero hacer la ruta del otro personaje me lo voy a jugar de nuevo. No más que ahí se va a ver la diferencia de rapidez de cómo es el juego sin leer nada. Y se va a notar un huevo, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡En el salón de baile! No, me cagaron. Tira la llave entonces. No sirve. Sin leer ya me interesa más. Nah. Tampoco tanto hate, pap. Pero, revisé si había algo en la mesita. ¿Otro libro? ¿Se viene otro libro? No. Bueno, tenemos una llave. Y no abre esa puerta. ¿Esta puerta? ¿Acá me metí? ¡Ay, acá no me metí! Bueno, acá hay otra cosa. Que esta sí no es referencia. No es referencia a Lovecraftiana. No hay ninguna referencia que yo sepa. Ninguna cosa de Lovecraft acá. Pero hay un cigarro que su humo es tóxico y nos mata. Así que tenemos que venir rápido, agarrar el mechero. Y tenemos que usar... la jarra de agua para apagar el cigarro. La concha de tu madre. Dale que saca vida, boludo.
¡Usalo! ¡Que saca vida! Ahí está. Vértense el contenido de la jarra sobre el cigarro. Papu, pero si todos los cigarros son tóxicos. Buen punto. Buen punto. Y tenemos un mechero. ¿Que saben qué pasa si no agarramos el mechero? Nos ofloqueamos después en el juego y no podemos terminarlo. Así que necesitamos un mechero. Otro disco y otro libro para los que les encanta el Deep Lore de Alone in the Dark. Y tenemos una llave. Que efectivamente es para acá. Ay. Un disco y otro libro más. Vi que habían unos cajones acá. No me deja examinar eso tampoco. Acá no hay nada. Y acá dice, hay un mecanismo, así que hay algo que hacer ahí. Pero nos vamos a poner a leer los libros. Tenemos 2 libros para leer. Vamos a leer primero este. Memories, by Alistair Boleskine. Printed in London, A. Machen, editor, 1833. Toma agua, voy. ¿Agua de qué, Cero? A ver, espera. Agua de... Agua que se cae en el libro, ya no se puede leer. It was during a conversation with G that one first heard of the New England fishing village of I. The area was apparently the ideal place from which to witness unusual phenomena in space. The quality of the air, along with the conjunction of several favorable factors, made one impatient to get started. Having gleaned what information one could from the British Museum, one set off with all haste. One's work on space and comets in particular had met with a warm response, and one thought it judicious to include several original sketches of the phenomenon, sketches which one felt were sure to arouse a great deal of keen interest in the scientific circles of 1834. One refers naturally to the passage of Halley's comet. Bueno, el libro dice, ¿es irlandés o escocés? Lo sé por el acento. Upa. Editor's note. Lord Boleskine's memoirs end at this point. Who knows what extraordinary contributions he might still have made had he not succumbed during his visit to New England to dementia, followed by an early death at St. Andrew's Hospital. Ay, terminó demente, internado en un hospital. Ay. Me recuerda a Cero. ¡No! ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Por qué habla de siempre en tercera persona de sí mismo? No, papu, no me asustes. No me asustes. Ignora las voces, papu. Vamos a leer este. The Tale of Captain J.W. Norton of the Army of the Union. 1862. The South was in collapse. Este no era el viejo que quería escuchar. Louisiana was open to us. Es como borracho. Tiene la voz de mi expresidente. For our troops. It was aided in this endeavor by a score of brave men. Rebels were not yet ready to lay down their arms. The region was far from safe. I headed further and further west and questioned many freed slaves. From them, I learned of a plantation on the coast. Its name was Derceto. La mansión Derceto. We received a less than hearty welcome. Only Pickford, the owner, behaved in a friendly manner. While my men counted cattle and grain reserves, I learned what I could from him. Man was most unusual and possessed an extraordinarily cultured mind. At nightfall, I gave orders for the men to bivouac at Derceto. Pickford invited my second-in-command, Lieutenant Patterson, and myself to dine. Bueno, les recuerdo que Pickford, que dice que lo recibió de una manera muy amistosa y no sé qué, es el pirata que acabamos de vencer y es el hijo de puta que agarró, o sea, que compró como el terreno
y le puso el nombre de esta diosa Lovecraftiana que le hacía recordar a la diosa Lovecraftiana el nombre este de Z, la Shub-Niggurath, y no sé qué, y que empezó a conectar cuevas y a hacer cosas raras, turbias en la mansión. Bueno, ese es el señor Pickford, del que nos están hablando hoy. Pero mira esos polígonos, papu. ¿Cómo anda, señor Dougal? Bienvenido. Proved a most entertaining conversationalist. While coffee was being served, Patterson went to inspect the men's camp. The cigar Pickford offered me was so acrid that my head began to spin. I remembered campfire tales of fellow officers trapped by devilish Confederate tricks. My mind floated in a foul and dense fog, from which emerged the enlarged and deformed face of Pickford. He grinned at me. Bueno, creo que esto es una referencia al cigarro que vimos recién, ¿eh? Patterson's return chased off the nightmare. I heard shouts and firing from outside and found the strength to take out my revolver. I fired 3 shots. Pickford fell to the floor. 3 tiros le pegó out a of the burning Pickford. house. The air was filled with smoke. We resembled a company in disorderly retreat. I saw slaves leaping into the flames of that inferno. They were trying to save Pickford's life. Los esclavos se tiraron al fuego intentando salvarlo a Pickford. Bueno. Creo que ya no hay más nada. A ver. Vamos a tirarlo. Sí, no, creo que no hay más nada. Tenemos música. Que ahora lo vamos a ver. Tenemos... ¿No había agarrado 2 discos? Luego, yo no había agarrado 2 discos porque tengo uno solo. No había agarrado... ¿No agarré 2 discos? ¿Estoy borracho? Luego, ¿me había sonado que agarré 2 discos? ¿No había agarrado 2? Me parece que me estoy volviendo loco, chicos. Me parece que me está fallando. ¿Tiré un disco sin querer? No, no tiré discos. ¿Y entonces? Papu, según yo había agarrado 2 discos, no uno. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? O sea, según yo vine acá a un mueble... ¡Acá! ¡No lo había agarrado! Claro, es que lo vi, pero no lo agarré. No sé qué me pasó, güey. Le di que no. Ya sabía que no estaba loco. Ya la mansión... Por leer tanto de Cthulhu, sí. Dice Papu, esta novela visual está muy buena. No sabía que ibas a comenzar una temporada de visual novel. Si querés te recomiendo un par. ¡Ay! Esa picó, Papu. Esa picó. Bueno, tenemos 2 discos. Así que ahora vamos a volver a esta sala de baile. Y vamos a poner alguno de estos discos. A ver si hay algún efecto. Porque había dicho como que no le gustaba la música o algo así. Tenemos este, vamos a usar este primero. No les gusta esta música. ¿Para cuándo estáis, Gate? Algún día, Servo. Algún día. Bueno, no le gusta la música. La cara de la prota, hay momentos, hay frames donde se ve un ojo arriba del otro. O sea, más arriba que el otro y se ve rarísimo. Está súper curseada la cara. Ay, puta madre. Bueno, no le gusta la música, así que vamos a cambiarla por otra. Opus 69, número 1, póstumo de Chopin. Vamos a poner este disco. La danza de la muerte. Y este disco sí les gusta. El problema es que aunque estén, o sea, aunque les haya gustado, si los toco, se van a volver esos seres lovecraftianos otra vez. Así que vamos a agarrar esto, que era una llave. Y me voy a la chota. ¡Ay! ¡No! ¡No! No, déjalo. ¡No! ¡Déjalo! Listo. Bueno, se terminó, desaparecieron, los vencimos. Yo contento de la vida. ¿Hay algo acá? No, no hay más nada. Bueno, eso lo voy a dejar ahí sonando. Me chupan huevo. Vamos a tirar esto. Chao. Y ahora tenemos una llave. ¿Por qué el objeto al caer suena como si cerraran una puerta?
Ni idea, cosas de Alone in the Dark. Cosas de la época. Por cierto, me olvidé de decir algo. Que creo que además del Shinji Mikami que había dicho el tema de la inspiración en Resident Evil, les voy a mostrar algo que sí es una inspiración directa, que ya lo había dicho, que este juego inspiró Resident Evil. ¿Qué es esto? Yo no les mostré que acá está la puerta principal de la casa. Y si intentamos salir, la puerta no está cerrada. Pero aparece esta poronga. Y nos absorbe. Fin. Y se termina el juego, chicos. Así que no podemos salir de la mansión. No se los había mostrado, así que se los muestro ahora. Ni idea si ese bicho es una referencia a algo de Lovecraft. Ese bicho sí que no tengo información, así que ni idea. Pero bueno, tenemos una llave. No tenemos ninguna otra llave. Pero tenemos un sable que habíamos visto, literalmente una poronga así, que acá había un mecanismo, así que es donde tenemos que usar el sable que habíamos encontrado. Tenemos un montón de dagas, un montón de cosas, pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, un viejo sable de caballería, lo ponemos acá y se abre un camino. Bien. Vamos. Llegamos al endgame, papu. Llegamos al endgame, papu. Guarda. Estas son las cuevas que habíamos leído que Pifo... ¡Ahí está otra vez el Sedotot! ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre! No me va a dar tiempo a ponerme en posición de disparo. No le voy a poder disparar. Me va a empezar a papear. Me cago en la puta madre. No me va a dar tiempo el bicho. A ver, intentalo por lo menos. ¡Le di! ¡Le di! ¡Sí! ¡Pa' tu casa, bicho! ¡Pa' tu casa! ¿Por qué si es una pistola? Loco, la animación del revólver tiene la mano como si tuviera el rifle agarrado. Cuando camina. Tiene como la mano como si estuviera agarrando otra cosa más. No soy rarísimo. Ay, bueno, vamos. Ese sonido que escuchan, que son como risitas, son los... Loco, parece que estuviera agarrando una lata. No parece una pistola. Bueno, vamos a guardar. Bueno, avanzamos. Pero ¿qué puntería es ese, mano? ¿Viste? Bueno, acá es donde vamos a ver algo que habíamos leído en los libros. Que esto sí es que es tremenda referencia a Lovecraft. Que son... Espérate que aparezca, papo, que pusieron la música. Pero no, eso que ven ahí es un Deep One. Mirá. Es que no me lo toman en serio con esos polígonos para poner la textura. A ver, voy a buscar. Espérenme un segundito, a ver. Es uno de los seres estos. Los Deep One, los seres profundos. Espérate. A ver. El profundito, exactamente. Exactamente, vamos a ver. A ver, por elegir una. Voy a elegir una de las tantas que hay, porque hay ilustración, hay un huevo. Acá tenemos. Ahí lo pueden ver. Ay, se puso gigante, hermano. Estos serían los Deep Ones, los seres estos profundos. Que van obviamente bajo el agua y que son una referencia al todo el tema de Cthulhu, no sé qué, y que adoran, como habíamos visto en el libro, a Dagón, al buen Dagón, papu. Bueno, es esto básicamente, el bichito que acabamos de ver. Acá. Y en el juego, bueno, eso lo voy a decir después porque es un spoiler. Ah, por cierto, mira, acá pasa algo gracioso. Si nosotros corremos por acá, se cae el puente, se nos apaga la lámpara y los cartuchos están mojados. O sea que ya no nos sirven las armas de fuego si nos caemos.
Y resulta que el juego no te da una pista en ningún momento. Una vez que caes acá, te suman la opción de saltar. Y no te lo dice en ningún momento. Se suma a la acción de saltar, que el personaje no tenía antes. Y ahora de repente se vuelve medio plataformeo toda esta parte. Todo el endgame. De la nada se vuelve medio plataformeo. Mira, ahí hay otro bicho que no habíamos visto en ninguna otra parte del juego, que está bautizado como araña lobo. Porque parece, o sea, como que tiene una cabeza que parece un lobo medio raro. O sea, el nombre popular que le quedó a este bicho es araña lobo. Y no hay ninguna referencia, no se sabe. Sí, ni siquiera si es una referencia a algo, la verdad. A ver, tenemos revólver. Tenemos también... Tenemos 8 balas de rifle. Vamos a usar el rifle. Hay que ver si le estoy apuntando bien, ¿no? ¡Bien! ¡Pa' tu casa! Y listo, papu. Facilito. Facilito. Bueno, acá tenemos otro enemigo. Que este sí que quedó como ya dado por hecho, que es una referencia a un bicho que había buscado la fotito acá para mostrarles. A ver si lo encontramos. Full referencias lovecraftianas, papu, pero full referencias lovecraftianas. Acá está, mirá. Que es básicamente que está basado en este bichito que se llama Migo. Se llama Migo. Se llama Migo y es también una criatura de un planeta ahí del universo de Lofra. Creo que era Yagot. ¿Yugut o Yogot? Algo así, que era un planeta ahí del universo lovecraftiano. Está basado en ese bichito. Así que ahora vamos a ver. Acá es un dolor de huevos matarlo, este bicho. Que realmente no saca vida. Pero lo que pasa es que hay una zona plataformera donde hay un bicho que te empuja. Así que claramente no quiero pasarla así. Bien, le di. O sea, lo estoy haciendo ver fácil, pero realmente es un dolor de huevos apuntar en este juego. Estoy teniendo muchísima suerte. ¿Ven? La concha de su madre. Se cortó la música, chicos. La concha de tu hermana, la puta que te remil parió, bicho del orto. Guarda, dale, que no quiero gastarme todas las balas. ¿Puedes pegarle, por favor? Pero me cago en la puta madre. Dale. Ya me estoy... Encima, ¿para qué hablé? Me hice el cancho diciendo, ay, lo estoy haciendo ver fácil. Y ahora no le puedo pegar entero. Pero me cago. ¡Dale, boludo! ¡Ahí está! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Qué dolor de huevos! Sí, guarda, por favor. Vamos a ponernos en modo plataformeo. Uy, ahora hay que ver si le atino, a ver. Bien. Uy, casi me paso. Ay, ay, ay. Guarda, guarda. Esto es muy Tomb Raider, papo, ¿eh? ¡No! ¡Ahí vino el Deep One! ¡Ahí vino el Deep One! ¡Me la va a meter bien deep! ¡No! Cargar. Bueno, aparece uno solo a la vez porque hay uno solo en todo el juego. O sea, por eso solamente sale uno. Es como el mismo que va persiguiéndote por distintos lugares. Sí, Tomb Raider 3. ¡Ah! Uy, casi me caigo otra vez. ¡No! ¡Boludo! ¡Da! ¡Qué puto asco! Perdón. Son cosas de la época, papu. Giré la cámara. No sabía que podía girar la cámara mientras estaba saltando y... O sea, perdón, la cámara no. El personaje mientras saltaba y me cambiaba la trayectoria. La puta madre, eso en el Tomb Raider no está. Este juego, papu, tiene cosas que el Tomb Raider ni siquiera había puesto. Y eso que Tomb Raider salió después, hermano. Listo.
Bueno, lo logramos. Guarda, por favor, te pido. Gracias. Bueno, supuestamente esas son las cuevas que habían hecho como Pickford para interconectar con las otras zonas, ¿no? Bueno, acá aparece un bicho. Ay, es una araña gigantesca. Que es inmortal. No se puede matar. Loco, los ojos parecen dos bolas completamente separadas del cuerpo. Bueno, no lo podemos matar. No hay forma de matarlo. Es un enemigo inmortal del juego. No le puedes hacer absolutamente nada. No importa cuánto intentes. No le puedes hacer nada. Con ningún arma. O sea, simplemente te mata y te jodiste. No hay nada más que hacerle. Pero estas arañas. La araña esa ¿cómo es? Está como que se ha dado por hecho que es una referencia a las arañas jóvenes de Leng, creo que se llama. No tengo imagen ni nada preparado porque eso sí que 100% de memoria. Pero hay una forma muy graciosa de ganarle el bicho inmortal. ¿Qué está haciendo que se caiga solo? Y lo quería mostrar porque es algo que me causó mucha gracia. Mucha gracia este juego. Ay. Bueno. Ahora se viene zona bastante dolor de huevos. Que la forma de pasarla es básicamente siguiendo las espadas. Y ya está. O sea, no te tenés que ir por lugares raros. Porque hay plataformas, te caes al agua y se va toda la chota. Es creo que el lugar más doloroso de huevos del juego. Imagínate cuántas veces jugué esta poronga que me lo acuerdo de memoria, papu. Pero bueno, acá hay una calavera, pero no, es un baiteo para que desconfíes. En realidad sí podés venir por acá. O sea, encima el juego te da señales falsas. Acá tener cuidado porque... ¡Ay! El ángulo de la cámara. Me cayó, sabía, hermano. Subí que vino el Old One. El Old One, no, el Deep One. No el Old One, el Deep One. ¡Ay! Cuidado. Cuidado. ¡No! ¡No! ¡No me caí! ¡Loco, estoy pisando la nada! Ahí sí me caí. ¡Yo sabía que iba a venir el Deep One! Ay. Bien, se pudo. Bueno, equipate la pistolita, el revólver, equipate, porque este bicho me puede romper los huevos acá arriba, así que vamos a ver si lo puedo matar. Pasa que el ángulo de la cámara no me ayuda. Bueno, no vino el bicho. No me molestó. No, bueno, no necesita hacer nada. Perfecto. Cerrado. Ah, bueno, esto es la llave que encontramos. Que nos costó un huevo conseguir porque teníamos que buscar los discos y todo. Nos sirve para esto. Encuentras una gema y un libro. Si extrañaban, a que extrañaban los libros. Nos habíamos puesto a jugar demasiado, ¿no? Ya hacía falta un librito. Memoirs of a Lost Soul. Memorias de un alma perdida. The mask must fall. You who discover this manuscript understand. No me hables a mí. No, a mí no me hables. I am here at your side. I am waiting in the darkness of my crypt. Soon you will belong to me. Ay. One of my slaves wrote this document. I have lived for 3 centuries, and my name is Ezekiel Prext, or Elijah Pickford. You may choose which to call me. Bueno, acá nos da una pista de que Pickford ha tomado varios nombres. Incluso es el que... ¿Cómo es? El que nuestro tío describía como el Dark Man, el hombre oscuro. O era el papá de nuestra tía, la verdad que ya no me acuerdo. Es el mismo tipo. Es Elias Pickford. I do not hide out of fear. My power is immense. I have sailed the 7 seas. My ship, the Astarte, spread terror through all the continents. The corsairs judged me like the Welsh judges of 1620,
but they could not destroy me, and neither could the pirates. Now, I am immobilized. Damned Yankees! Witchcraft, voodoo, and the Cthulhu cult. Cthulhu cult, referenze! All. I have reigned and implored the stones. Only the Chthonian haunts the cavern and ahí lo mencionaron al Chthonian, el gusano ese que hemos visto, que les mostré antes. Need of a living body to regenerate myself. The Heartwoods managed to escape from me, but you who are reading these words, you will yield to my embrace. Ay, la puta madre. Bueno, ahí nos está diciendo que necesita un cuerpo vivo. El señor Pickford necesita un cuerpo vivo para regenerarse, para volver a la vida. Pero que Hardwood consiguió escapar. No sé si se refiere, o sea, supongo que se refiere a los dos, al abuelo y... Perdón, al abuelo, al padre de nuestro tío y a nuestro tío. Pasa que el padre de nuestro tío, ¿qué es mío el padre de mi tío? ¿Sabes que no tengo idea? ¿Qué verga sería? I hear your ragged breath and smell the stench of your fear. I have vanquished death. I built Deseto. I know what it is to wait. Cthulhu helps me. Ay, Cthulhu. My servants will lay you upon the sacrificial stone. My roar will rend the night. You will be mine, and I shall reign once more. Ay. Come to me. ¿Cómo alargaste la frase, hijo de puta? Bueno, este es el último libro, chicos. Este es el último libro del juego. Algunos festejarán, otros se pondrán tristes. Pero es el último libro del juego. Manuel le dice, Cthulhu fatal. ¡No! Lo acabé de leer en voz alta encima. ¡Ah! Bueno, ustedes si se acuerdan, cuando me habían matado, o sea, no me mataron, me dejaron inconsciente, me llevaron a un altar, si se acuerdan. No fue casualidad, tiene que ver con lo que acabamos de ver ahora. Bueno, hay que empujar esta piedra. Yo quería más. No, si yo también me gusta mucho el texto acá. En el Asterix lo padecía. Acá la verdad que me gusta. Pero bueno, porque me gusta mucho el juego, ¿viste? Entonces no soy objetivo. Me encanta el deep lore que le metieron todo lo de Crafniano, cosas sacadas del culo. La verdad que me gustó mucho. ¿Por qué cuando cae? Porque hay un efecto de sonido como si se cerrara una puerta, escuchen. Rarísimo. Bueno, acá hay una especie de camino que no lleva a ningún lado. Parece una puerta, pero no sirve. Y... Uy, sí, se viene. Esta es... también otra de las zonas... Se podría considerar una de las zonas más jodidas del juego. Y acá es donde uno se puede softloquear también. Otra de las partes donde uno se puede softloquear. Porque, por ejemplo, miren, tenemos acá... tenemos la lámpara de aceite con 11 de aceite y tenemos una lata de aceite. Pero si pasa que claro, por eso es muy ensayo y error y es muy jodido. Acá se gasta mucho aceite en la biblioteca, agarrando los libros, escapando del vagabundo, y entre que por primera vez sabés qué es lo que tenés que hacer, te gastás todo el aceite. Entonces, ¿cómo haces en el final? ¿Cómo haces acá para pasar lo que van a ver que encima no es... O sea, yo más o menos lo tengo en memoria, me acuerdo cómo es. Pero ¿cómo haces para pasarte esto la primera vez? No se puede. O sea, te terminás softloqueando, es lo más probable. Es lo más probable, te terminás softloqueando. Pero bueno, voy a usar el aceite. Como no nos caímos, la lámpara debería estar encendida. Tenemos 61 de aceite. Y miren, nos cambian la perspectiva por completo. Y tenemos que buscar la salida en un laberinto. En un hermoso laberinto que yo ya me lo tengo memorizado, así que ya sé cómo es. Es full a la izquierda. Nos van cambiando el ángulo de la cámara también. Bueno. Es complicado. En ese momento la gente tenía que leerse guías físicas. Como, claro, pero puta madre, estoy trabado. Pero hasta que salieran las guías físicas, ¿cómo hacías? Complicado. O sea, hay una guía del juego. Es larguísima.
Pero sí la guía que hacías. O sea... Y sin internet. O sea, o tenías algún amigo, algún vecino o algo, que era como solía ser en la época, ¿no? Se compartían conocimientos así. Pero si no, ¿cómo hacías? Silent Hill 2 Moment, es verdad. Da mucho las vibes esta de la zona final, es verdad, Es verdad, bueno, aquí hay que cambiar de camino, hay que irse más para la derecha, un poquito para abajo. O sea, si no te lo aprendes, no sé cómo se supone que te pasas esto. O sea, entre que te perdés, el aceite se te jode. O sea, yo sé que si este juego no me lo hubiera pasado tropecientas veces, este Let's Play, en vez de estarlo disfrutando como un enano, lo hubiera padecido bastante. Bastante. Y más, si no me lo hubiera pasado antes de hacerlo en directo para que no me pase todo lo que le dice que me hubiera pasado. Bueno, soltamos acá esto, porque el juego no te deja interactuar con la puerta que está acá. Y acá usamos la gema. ¡Ay, la lancé! ¡Puta madre! ¡Ay, sí se lanzó! ¡No! ¡Agárrala! ¡Agárrala, boludo! ¿Dónde está? La cagué. La concha de su madre, no me jodas. No me jodas que la cagué, hermano. ¡Ay, me está jodiendo! Boludo, ¿la cagué en serio? ¿La cagué? ¿La cagué? ¿Esa es otra forma de softbloquearte? ¿Lancé la cosa y no está? ¿Me jodí? ¿Me jodí? ¿Me jodí? Bueno, me toca cargar la partida. ¿Me toca hacerlo de nuevo? Bueno, esa es una forma de softlock que no sabía. Si le das a lanzar, en vez de soltar, la puerta se traga la piedra. O sea, se traga la pared de la cosa y no toma como que lo usaste. Y no te deja agarrarlo de nuevo tampoco. Qué bonito. Qué bonito hacer un softlock que no me conocía de este juego. Porque claro, es obligatorio ir por ahí. Y esa es la única forma de abrirlo. Así que es un softlock bastante doloroso. No sean como Rami. No, tampoco me tiré tanto. No había visto el bonk. Encima me bonkeas. Ah, por arriba. Acá es por arriba. 3 horas de magia total. Muchas gracias, señora Lee Fisher. Todavía queda la ruta con el detective, pero ahí va a ser mucho más llevadero. Voy a estar más de chill. No voy a leer nada. Así que va a ser mucho más disfrutable. Van a ver lo corto que es el juego en verdad cuando hagamos eso. Bueno, soltás esto. Realmente, no sé, le tengo tanto cariño a este juego. Lástima que después los que siguen, o sea, el 2 y el 3 me refiero. Los otros ya en su momento hablaremos. Pero el 2 y el 3 se van por completo o sea, de mood, de trama. Nada que ver con este. Nada que ver con este. Soltar, poner. Listo. Eso tenía que pasar. Se abre la puerta y nos vamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, esta parte también uno se puede softbloquear acá. Hay formas de softbloquearse que son un dolor de huevo. Pero bueno, sí o sí, si se acuerdan, yo les había dicho hace un rato largo, cuando estábamos viendo el pasillo con los cuadros, que había un cuadro pintado que es exactamente este frame que estamos viendo acá. Este fondo pre-renderizado que estamos viendo acá. Un árbol con un altar, aunque bueno, salía algo naranja, ahora van a ver. Pero nuestro tío, Jeremy, había dibujado en un cuadro este lugar. Acá donde estamos ahora, chicos, es el boss final. Estamos en el boss final. Nos tiramos, caemos al agua. Bueno, pasó algo raro ahí. Como que no me caí al agua todavía. Ahí está. Venimos acá. Ay, la lámpara se apaga y los cartuchos están mojados. Aparece el Deep One, aparece el ser profundo, mientras el árbol nos dispara bolas de fuego. Me pegó. ¿Y qué pasa? Venimos acá y para poder vencer... ¿What? Bueno, el árbol venció al Deep One. Bueno, ¿en cuánto está el agua? 350 creo, no sé cuánto está el agua. Y tenemos acá una ganzúa que en realidad está mal traducido, es un gancho. Es un gancho. Pero bueno. Ah, creo que se refiere al tiempo, Riz. Creo que se refiere al tiempo. No sé. Pero bueno, resulta, acá les voy a decir, hay varias formas de softbloquearse acá. ¿Qué es? Primero, si no tenés aceite, te jodiste.
Además de la forma de la cosa anterior. Segundo, si no agarraste el encendedor, te jodiste. Porque las cerillas dejaron de servir. Las cerillas que teníamos no sirven porque están mojadas. Y tampoco sirve la munición, nos jodimos por completo, no podemos usar nada. Así que lo que tenemos que hacer es usar el mechero para encender la lámpara que se apagó. ¿Cómo no se apaga? Ni idea. Tenemos que usar el talismán que habíamos encontrado en la biblioteca. Le puse lanzar la concha de la lora. La cagué, chicos. Otra vez la cagué. También te softloqueas y le lanzás el talismán. Así que tengo que cargar. Me softloqueé de nuevo. El juego está bueno de bueno, lleno de softloqueos. Vamos a ver si podemos matar otra vez al Deep One con los proyectiles del propio Final Boss. Que eso está muy chistoso. Ahí va. Nah, no le dio, loco. Esta madre. Me va a pegar el Deep One. Me pegó el Deep One. Me pegó el Deep One. Me está pegando el Deep One. No me deja irme el Deep One. Me tiene agarrado. Estoy bloqueado por siempre. ¡No! Loco, no me puedo escapar. Hermano, que no me puedo escapar. Le pegó de nuevo. Bueno, agarramos esto. Usamos el talismán. ¿Cuánta vida tengo? 5 de vida. No, perdóname. Perdóname, papu. Me va a matar el proyectil. Me va a matar el proyectil, hermano. ¿Te sientes débil? ¡No! ¡Ah! Me morí. Carguemos de nuevo. Suena como si una nave disparara un proyectil. ¡Upa! Lindo esquive. Agarramos esto. Bien, ahora usamos el talismán. Listo. Ahí está Pickford. Esa es la forma original de Pickford, loco. Y ahora que usamos eso, desactivamos la inmortalidad de Pickford. Porque si no, no le podemos hacer daño. Y ahora lo que tenemos que hacer... ¡Se viene el final épico! Buscamos la... No encuentro nada. Tengo un montón de cosas en el inventario. Buscamos la lámpara. No, la lámpara no. ¡Ah! Buscamos. ¿Dónde está? Acá. El mechero. Usamos el mechero para encender la lámpara. Ahora, la lámpara. Usamos la lámpara de aceite. ¡La tiramos, papu! ¡Saturbo viene! ¡Ah! ¡Sal de aquí! Dice el juego. ¡Se viene! ¡Quemamos a Pickford, papu! ¡Quemamos el árbol a la verga! Y ahora tenemos que irnos al carajo. ¡Vámonos! Bueno, está esta puerta cerrada que tenemos que usar el gancho porque dice ganzúa, no es una ganzúa, es el gancho del pirata Pickford. Es una especie de llave que creó unas puertas diseñadas de la cueva que solamente podía abrir él. Así que tenemos que usar el gancho de Pickford para poder salir. Esta es la puerta por las que nos traían cuando nos mataban. Y ahora está abierto esto que antes estaba cerrado. Ahora el laberinto lo podemos ver. No tenemos que... ¡Ay, me olvidé! Que tengo que estar a traer el coso. ¡Vamos! Adolfal dice: en mi vida me hubiese dado cuenta que eso es lo que se tenía que hacer. Claro, exactamente. Cosas de la época. Este juego tiene cosas muy sacadas del culo. Encima del softlock de que se te gaste el aceite. En fin, que tiene un montón de cosas que son bastante jodidas. Che, me parece que me confundí de camino. Sí, me confundí de camino, chicos. Me confundí. ¡Oye, corro! ¿Por qué no te sacás los tacones, Emily? ¿No sería más fácil? Por acá era. Ahí está. O sea, el Deep One no está. ¿Pero qué haces? Oh, me voy a dejar caer al agua y todo. Para rolear la desesperación de la pobre Emily intentando escapar. El profundo, exactamente. Hablando de eso, ¿para cuándo directo de los Game Awards? No, o sea, es como me picaría. ¿Verdad? Y no, ¿cómo le van a dar el premio a ese? Así me imagino haciendo directos. Me imagino así. No, ¿cómo le van a dar el premio?
Estábamos con Rick el año pasado. Es que sí, da una indignación. ¿Cuántas veces me pasé esto que me lo acuerdo de memoria el camino, por Dios? Bien. Y acá salimos por el lugar que habíamos visto casi que por el comienzo del juego. El caminito secreto del sótano. Y ya no hay ratas, así que no nos van a romper los huevos. Bueno, chicos, lo hemos logrado. Derrotamos a Pickford, el mal oculto en las cavernas más profundas de esta mansión, con claras influencias de Cthulhu. Ahora sí, somos libres. Oh. ¡Lo logramos! Música de final feliz de los 90. Hace dedito en la ruta y justo pasa un coche. Bueno. Fail. Metieron un plot twist completamente innecesario y sacado del culo, como que el conductor es un ghoul, es un zombie. Realmente no tiene sentido porque Emily vuelve a salir después en otro juego. O sea, creo que es más de broma el plot twist que metieron. Pero bueno, terminamos la ruta de Emily. Así que ahora toca, acá esto lo va a hacer mucho más rápido, no vamos a leer, no vamos a hacer nada. La ruta del detective privado, que realmente es lo mismo, solamente que somos otra persona. On my door, a dull brass plate says Private Detective. The few friends I have call me Carnby. Carnby. The others call me the Reptile. I don't care to think what my banker calls me. These days, I leave my letters unopened. Bills and threats to send in the receivers just ruin my day. When an antique dealer called Gloria Allen contacted me, I slipped into my best shirt, holstered my .38, and got to her shop as fast as I could. I was expecting something sordid. Blackmail, probably. Boy, was I wrong. What I was asked to do was visit a property called Derceto and find a piano in the loft. It was an old piano with secret drawers. The kind people who buy stuff in antique stores go crazy over. The Derceto house is supposed to be piled high with classy junk. Furniture, books, paintings. It looked like whoever owned Derceto was about to get cleaned out. I was going to bring up the subject of money when Gloria Allen handed me $150 and a key. I kept myself from grinning at the thought of my banker's surprise. He doesn't like his victims getting away. I looked over a copy of the police report. The former owner of Derceto, a guy called J. Hartwood, had hanged himself in the loft. The coroner concluded it was a clear-cut case of suicide. I promised Gloria Allen I'd give the place a look over. My report will be ready in a couple of days. I've been reading up on the history of the old house. It's the kind of place ghosts run away from in terror. Grisly murders, curses, lunacy. Luckily, devil worship makes me smile. So, this is my idea of a paid vacation. Bueno, nos tocó el detective privado escéptico que ya la mufó. Dice, no creo en los demonios, papu, no pasa nada. Estaban a hacer unas vacaciones pagadas. La mufó.
Opal dice, yo pienso que Emily se volvió loca y alucinó con que una persona normal era un ghoul. Tiene más sentido, sí. F, las cachetadas. Sí, es que las cachetadas que pegaba Riz. O sea, mataba zombies, mataba ghouls, mataba pollos zombies, de todo, puro cachetazo. Se viene el detective Edward Cronby. Tururu, 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 tururu. Sí, la rana está siempre. Siempre. Tururu, tururu, tururu. Tururu, tururu. Clásico plano. Tururu, 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 tururu. El señor Mostacho. Qué Mostacho. Sí, no se parece nada a la ilustración. Aunque bueno, la Emily tampoco. Me gusta cómo mueve la espaldita mientras camina. Cosa. ¿Tiene moñito y todo? Tururú, 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 tururú. ¡Ah, la mierda! La cara cursiva. Tururú, 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 tururú. Por cierto, ¿este man tiene alto lore de los demás juegos? Pues sí, es como el prota de los demás, ¿no? O vos decís de este. Pasa que salió el remake, pero bueno, lo jugaremos en un futuro. Que sí sé que ahí cambian mucho las cosas. ¿Cómo que se ven las escaleras? Oh. Pasa que claro, yo la información que les doy es de los. Suele ser de los. O sea, es del juego que lo estoy jugando. Por ejemplo, me pasó, mira, cuando jugué el Mortal Kombat. Me pasó 2 personas distintas. Me dijeron, Papu, ¿cómo vas a decir eso de no sé qué personaje? Si en realidad, ¿cómo no buscaste que hay más información? Yo, boludo, o sea, estoy diciendo la información del Mortal Kombat 1. Ahí ni siquiera le habían armado historias realmente serias a los personajes. No me voy a poner a decir cosas de Mortal Kombat 4, tal vez, que no se dijeron en el 1. O sea, voy diciendo las historias que hay en el momento, ¿viste? En el juego. Pero acá no, o sea, en este juego no sé si hay más lore de Edward. Digo, nada. Ah, bueno, es de los demás juegos. Ah, bueno. Pero nada, sí, en el Mortal Kombat me acuerdo que... bueno, vamos a hacer... Sí, vamos a jugar full táctico. Tapando la ventana. ¿Para cuándo va Mortal Kombat? ¡Puta madre! Cero, no desaprovechás esa oportunidad, papu. ¿Cómo corre? Me gusta cómo se le mueve la cabeza. ¡No! No pudo pasar, papu. Me gusta mucho que en tiempo real podés mover el objeto para un lado o para el otro. Agarramos la carta. A ver, nos llevamos la alfombra, muy importante. Yaconito dice, lo más gracioso... ¿O qué son esos golpes? Caballete, creo que el caballito no lo había mirado. Creo que no. Yaconito dice, lo más gracioso que seguro se rompe pelotas son fans que no jugaron ningún juego y se saben todo el lore por tistos, claro. Es que me causaba gracia porque decían, papu, ¿cómo no sabes que en realidad es no sé qué cosa, no sé qué? Y yo los voy jugando en orden. Y es más, o sea, la historia que les leo, las leo directamente de las páginas del manual con ustedes. O sea, es fuente oficial. No me voy a poner a leer cosas de otros Mortal Kombat que vienen después, ¿viste? Porque es como... O sea, incluso justo Mortal Kombat, que en el primero la historia se la armaron una cosa súper simplona y es después que van como desarrollándola un poquitito más. No voy a leer todo eso en el primer juego, ¿viste? O sea, me gusta darles el contexto que había en el momento. No voy a romper eso. Dale cosa de otra cosa.
Van a ver, decir, la diferencia de lo que va a durar el juego ahora con la ruta de Emily es que va a parecer un speedrun en serio, ¿eh? Bueno, salvo que me empiecen a papear, cosa que esperemos que no pase. ¡Me cago en la puta! ¡Ay! La silla me está tosqueando, papu. Se viene momento lucha. Guardá para que no me saquen la mierda. Vení, vení, vení. ¡Patado! Suena como cachetada, pero... Patado. ¡Patado! Turururururu. ¿Cómo aguanta, no? Listo. Bien. Acá, no sé, Resident Evil, pero creo que Mortal Kombat sí o algo. ¿Qué cosa? A piñas les gana el pibe. Sí, es que a patadas. A patadas. Están buenas las patadas, nomás que siento que tengo poco daño. ¿Eh? ¿Otro más? ¿Y ese zombie, papu? Se me va a juntar el ganado. ¡Se me juntó el ganado! ¡Se me juntó el ganado! ¡No! Bueno, muchachos. Hasta acá llegó lo que se daba. Se me juntó el ganado. No, sí, no. Voy a tener que cargar. Loco, no guardé en serio. Después me cago en la puta madre que lo parió, boludo. Me cago en la concha de su madre. La puta que lo parió. No me acordaba que venía un zombie amarillo y se me juntó con el otro por intentar despirronear. Ya me cambió el ángulo de la cámara, qué curioso. Eso me pasa por no guardar. Toma. Tiene algo muy característico que cuando van a pegar dan un pasito hacia atrás. Es muy característico, muy evidente. Aunque bueno, no lo supe aprovechar. Loco, ¿no querés pegar más lento? Emily pega más rápido que vos. Estás hecho un viejo choto, hermano, Tardás 3 años hábiles en pegar. ¡Dios! Si se fijan, mírenlo al bicho. Da un pasito para atrás antes de pegar. Justo antes de pegar. Da un pasito para atrás. Michael Jackson, el video de Thriller. Se cortó la música, como que está medio incómodo el ambiente. Gracias. Guarda, por favor. Casi me caigo a la mierda, Sí, acá lo que tenemos que hacer... Sí, vamos a... vamos a cerrar la puerta. Cerrar. Sí, cerrar la puerta. Eso, que el zombie se quede ahí. Que se quede con ganas el zombie. Que no rompa los huevos. Igual ahora que lo pienso les podría haber ganado si me equipaba creo que la espada, pero no, ya me había pegado mucho. Así que creo que no. Vasija, lanzala. Bien, equipate. Loco, no había agarrado. No la agarré. Hermano, no la agarré. Ay, qué tipo boludo. Bueno. Pasa nada, papu, guarda. Y a papearlo. No le pegaste, bien. Y no le pegaste de nuevo. ¿Ah, sí le pegué? ¿Le pegué? Pensé que no le había pegado. ¡Tomá! ¡A cachetazo también! ¡Tomá! Pero pegale. ¡Pero pegale, hermano! ¡Dios!
17, bueno, me hicieron un poquitito mierda, no pasa nada. A ver, ¿qué pasó con la espada? Yo había agarrado una espada. ¿No la había agarrado? ¿No había agarrado una espada yo, papu? ¿Qué pasó? Claro, está en la otra. Ay, voy a tener que... voy a tener que pelear contra el bicho este, papá. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Hermano, ¿podés abrir la puerta? Abrí la puerta, por favor. Loco. No me jodas que no puedo volver. Abrí la puerta, hermano. Abrí la puerta. ¿Tengo que darle a push? ¿Pero abrí la puerta? ¿Qué está pasando? ¿Abrí la puerta o le tengo que dar a cerrar para que la abra? Loco, ¿no me deja abrir la puerta? ¿No me deja abrir la puerta? ¿No puedo abrir la puerta? No puedo ir a agarrar la espada. Métetela en el orto. Loco, es softlock. Necesito la espada para poder avanzar. Boludo, la concha de tu madre. Me estás jodiendo. ¿Por qué siempre me pasan estas vergas cuando estoy en directo, hermano? No puedo pasar. No me deja abrir la puerta. Abrir, buscar. No abre la puerta. No abre la puerta. No quiere abrir la puerta. Le di a cerrar y ya no la puedo volver a abrir. Y no puedo pasar por acá porque se cae el piso. No puedo ir a agarrarla. ¡Ah! No puedo. Tengo que empezar el juego de nuevo. Luego, qué puto asco. Qué puto asco. Qué puto asco, en serio. Bueno. Creo que como había guardado ahí, puedo venir desde acá. Sí, gracias a Deus. Dios. Ay, pegué una patadita. Este es tu Goti. Y tiene sus cositas. Goti de la niña. Tiene sus cositas. Tal vez sí sea verdad que no envejeció de la mejor forma. Tal vez sí sea verdad que te podés softbloquear de la manera más estúpida posible. Encima en varias partes distintas. Puede que haya algo de cierto ahí. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Aprendimos a no cerrar. Pues nada, la puerta la voy a cerrar otra vez. A mí no me van a dejar tilteado con eso. Toma, te cierro de nuevo. No me jodas, puerta. Vamos de nuevo. Ahora, me equipo el sable. Guardamos. ¡Se turbo viene! Creo que se quedó bugueado. No. ¡Hatish! ¡Hapish! Listo, bueno, se rompió el sable, pero realmente no importa. Porque el juego, graciosamente, aunque parece estar hecho como diseñado con las patas del tema por los softlock y todo, realmente sí pensaron en todo, porque te dejan poner el sable roto en la parte final para avanzar, ir al final del juego. Te deja ponerlas por partes. Así que en ese sentido, por lo menos, no te softlockea si se rompe. Lo otro ya... Todo lo demás es otra historia. Listo. Llevamos los espejitos. Y nos vamos. El zombie ahí intentando llegar a la puerta. Traspasar la puerta, pobrecito. Bien. Vamos a curarnos. Fuera, Hapish. Fuera, Hapish. Usar la lata de aceite. No me gasté en 50, bueno. Vamos a guardar. ¡Vámonos! A usar los espejitos. No, en serio, van a ver la diferencia. O sea, acá se alargó un poco porque la manqué. Los bichos estos parece que hacen sonido de elefantes picheados. Pero bueno. No veo.
La cámara no cambia, no veo. Jarito dice, Papu, espera, dependiendo del personaje que elijas, el juego es diferente y tiene rejugabilidad. ¡No! Ni siquiera eso, es el mismo juego calcado. Solo que estoy usando otro personaje. Resident Evil, que se inspiró mucho en este juego, lo agarró y digamos que lo hizo bien. Lo hizo mejor. Porque tenés más de un personaje, pero claro, la ruta cambia, de verdad cambian varias cosas. Acá no cambia nada. Creo que debe cambiar un poco el daño, la salud, algo así debe cambiar. Pero otra cosa la verdad que no cambia. ¿Sabes qué? No voy a agarrar las notas. No voy a agarrar las notas porque no necesitamos agarrar nada. Así que... eso triggerearía que venga un bicho. No lo necesitamos hacer, así que no lo voy a hacer. ¡Agarrá, pedazo de pelotudo! ¡Cago en la puta, Edward! ¡Dios, qué pelotudo, hermano! Emily te pega 1000 vueltas, 1000 vueltas te pega Emily. ¿Qué tipo? ¡Oh, boludo! ¿No había algo ahí? ¿Había algo ahí? ¿Que no hay nada? ¡Boludo! ¿Pero qué caralho? ¿Pero qué mierda me estás haciendo, juego choto? 19... bueno, no importa, vamos a ver. ¡Dios! Papu, estamos masoquistas hoy, ¿no? ¿Dónde están mis Let's Play de Underground para terminar el juego con cada uno de los refugios? En ningún lado, papu, ni van a estar tampoco. Masoquista sería si este juego no me gustara. Este juego me gusta. Eso no me hace más masoquista en realidad. ¿Sabes que no me había puesto a pensarlo, papu? Te lo dije y después me puse a pensar la respuesta que te acabé de dar. ¡Puta madre! Claro, no tengo cerillas. No tengo cerillas. No. Ponemos la alfombra acá. Nos equipamos el arco. Ah, no, claro, todavía no tenemos las flechas. Sí. Para hacer el speedrun bien tengo que tener las cosas necesarias, ¿viste? Si no va a estar medio complicada la speedrunea. Me pegaron 2 veces encima el bicho, ese tentáculo, la medusa chota. Ay, casi toco el armadura. El atizador ese nunca lo usé en todo el juego. Bien. Vamos por acá. Con la caja de cerillas. Dejamos esto en el piso un ratito. Agarramos esto, déjalo ahí. Agarrar las pistolas de revólver, que creo que no lo voy a usar, pero no pasa nada, me lo llevo. ¡No! Agarré el libro, no quería agarrar el libro. ¡Puta madre! Saca esto, así, no usa el aceite. Bien. ¡Vámonos! Acá. Pero, ¿podés por favor no trolearme? Gracias. Empanadas. Para abajo. Acá. Bastante masoquista, papu, pero igual si platinaste el Underground no lo pude platinar. El Underground si lo logro ni siquiera tan bien hecho. No lo pude platinar. ¿Qué me estás diciendo? El Asterigos y el Chuchuchal. Tampoco platiné el Chuchuchal todavía. Aunque no te gustaron el igual que el juego de Terminator y Robocop, que decías eran una poronga, al igual que los autitos de Blizzard. Entonces, ¿eso en dónde te deja en la escala del masoquismo?
Es complicado responder. Es complicado responder. Galletitas, quiero comer galletitas. Bien. Arraste la llave. Comete la galletita. Ñam. Mirá la cara. Espera, miren la cara del prota. Mirá esa cara, papu. ¡Dios! Empanada, exactamente. Empanadas. Bien. Vamos a... Tira esto. Vamos a ir a dejar la ollita de sopa, que seguramente no me deja agarrar cosas. Ahí está. Ya se ve cómo se mueven todos. Papu, sale directamente terminando el chucho ya de la dificultad por onga, sacáis el 5% que te falte platinarlo. ¡Ni en pedo, papu! ¡Pum! ¡Pum! Listo. Pa' tu casa. Ay, le di que no. Turutututu, turututu, turutututu, turututu. Tira la caja de zapatos. ¡Fuera! Vaya a sentarse, señor. Esa creo que es mi música favorita del juego. La que está sonando ahora mismo. Creo que es la que más me gusta. Bien, a la primera, mirá, no me pegó. No me alcanzó ni a pegar. No. No, ya sé cuál disco es el verde, así que no me interesa nada. Llave. No. Guarda. Y se viene momento Pickford, papu. Te vas a ir para tu casa, papu. Uy, nos pegamos los dos. Vení. Una gana de jugar el Prince of Persia, papu. Me da este hermoso combate. ¡Ah, la primera! ¡Ah, la primera, papu! Listo. A ver, tenemos algo acá que quiera tirar. Caja vacía. Fuera. Guarda. Vámonos. Papu, ¿sabes qué juego así bien nuevito tienes que jugar? Al Rogue, papu. Vi que lo tienes en Steam. ¿Por qué no lo está grabando? Te echas para atrás lo creo. Claro, sí, viste que lo tengo en Steam porque me lo regalaste vos encima. No, decía, Adauja le pregunta cuál es ese. Puf. Ay, Adauja. No, me está troleando, Jarito. Me está troleando.
Encima, no pensé que iba a estar en este... La sala de baile de nuevo. Venimos para acá. Agarramos las flechas. Caen las arañas. Ay. Bien. Acá, algunas de las llaves. ¡Ay, se me trabó el juego! Esta. Listo, puerta abierta. Ahora podemos... Por acá arriba, volvemos. Podemos hacer lo del cuadro. Le voy a ir a buscar el talismán. ¡Ay, me equivoqué! Que dice, se lo dice, paso a la PC para poder ver estos gráficos que obviamente mi celular no es capaz de montar en su máximo esplendor. Puta madre. Pues que no iba a poder hacerlo. Bueno, acá equipas el arco. Guardás. A ver, ¿me saldrá la primera como la otra vez? A ver. Para ahí. A ver. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo que regalo? Jaritos. 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 Puta madre, no le di. ¿Por qué pegaste dos, hijo de puta? Ahí le di. A la tercera. ¿A la última flecha le atiné? Sí. ¡Sí! ¡Le atiné a la última! ¿Qué me regalaste, Jaritos? Jaritos. Jaritos, por favor, ¿eh? Por favor, ahora voy a ir a ver qué me diste. A ver, quiero que tire... No, soltá esto. Lanzá esto. Lanza esto también. Me vas a preguntar si quiero agarrar todo lo que acabé de lanzar, maldito. A ver. Espera. Lanza también el arco. Bueno. O tiralo ahí al lado. A ver, ¿qué me regaló Jaritos? Ay, miedo me da. ¿Qué es esto? A ver, ¿cuál es el GOTY? ¿Qué es esto? Jumpman. Ay, ¿qué es esto? Papu, vi este juego y dije es exactamente del estilo que le gustan a Rami. Lo directás ahora luego de terminar Alone in the Dark ni en pedo. Me duelen mis viejos huesos. Loco, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Página en la tienda, ¿qué es este juego? Ay, ¿qué es esto? Pero la puta madre. Jaritos, la puta madre. Gracias por el regalo del Jumpman, señor Jaritos. Muchísimas gracias, ¿eh? Se aprecia mucho el regalo, papu. A ver, mostrar, Rami. Ahí voy. Me regaló esto, Jaritos. Parece el Donkey Kong. Puta. Gracias, Jaritos. Y el juego también. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero se... Hito Gotti se viene. No, no. ¿Cómo que Gotti? Loco, dale, Gotti es esto. Gotti es esto. ¿Para cuándo platinar y reseñar con Biblia el regalo de Jarito? Pero loco. Mirá, del tilteo me olvidé de ir a la biblioteca. Puta madre. Agua de un verdadero Gotti.
Me olvidé de ir a la biblioteca. No me puedo terminar el juego si no voy a la biblioteca. Me ca... Lo bueno es que acá no voy a tener problema de que se me quede sin aceite esto. Porque lo vamos a hacer bastante rápido. Si no se queda trabado. Ay, ahí viene el vagabond. No te quedes trabado con paredes invisibles, por favor, Edward. Excelente. Agarra el talismán que hace sonido de experiencia de Minecraft. Agarra esta daga y las otras métetelas en el orto porque no las necesitas. Deja todos los libros, equipate la daga y vamos, papu. Esto lo mandé para otra dimensión. Y ahora nos vamos al caralio. ¿Ves la diferencia entre leer y no leer? Así de diferente es el juego. Bueno, tenemos el talismán. Vamos a guardar de nuevo. Y toca... Toca subir. Bajar, perdón. Al final, por la respuesta que agarrame a mis regalos, no le van a gustar los juegos retro, un poco pauser, ¿no? Es que depende del tipo de juego retro, la verdad. Hay juegos que gustan, hay juegos que no, hay juegos que de una época para atrás ya no gustan. Todo depende de cada persona. Como todo en la vida, básicamente. Me falta el... Ah, creo que ya tenemos la llave para ir al coso. Sí, esta. Adonjal dice, ¿cuándo es considerado un juego retro? Y eso es muy curioso porque depende. Hay gente que dice de más de 10 años ya se considera retro, pero hay gente que dice más de 20, más de 30. Realmente creo que no hay como... No sé si realmente un criterio real como oficial. La verdad que no tengo idea. No tengo ni la menor idea. Ni idea. Bueno, tenemos el disco este. Lo voy a ir a buscar el disco. Perdón, lo voy a ir a usar, no a buscar. ¿A dónde me metí, papu? Cero dice, si pensamos que la Play 3 es retro, entonces este juego es paleolítico. Exactamente. Y bueno, yo les había contado la anécdota esa de que fui a la tienda de juegos retro y me mostró juego de Play 3 y yo, ¿cómo? O sea, me mostró otro juego también, cartuchos de NES, me mostró cosas, ¿viste? Pasa que yo no tengo la NES. Perdón, claro, tengo la NES, pero no tenía dinero para comprar cartuchos de la NES, claro. Eso es lo que quise decir, claro. ¡Ay, que casi los toco! ¡No, déjalo! Uf, que se me fue un FPS el juego. Pensé que me iba a morir, Vean. Bien, y bueno, con eso, básicamente, ya estamos en el endgame. Así de rápido. Listo. El juego es tan bueno que Rami está dispuesto a jugarlo 2 veces para ver la mejor parte. Los créditos... Ah, no, que ni tiene... No, vamos. Creo que
me los salteé los créditos, me parece. Jarito dice, pero papu, te regalo Rogue. Y te enojas, te regalo Jumpman. Y también, literal, historia de los videojuegos. Me parece que igual hay un punto en el que a Rami le pierden los gráficos viejos. Lo entiendo, papu, la Atari es muy vieja, vos tenés tu límite. Mira las tremendas proyectadas que te estás pegando hoy, Jaritos, con estos juegos que los ves y decís, qué pedazo de mierda de juego, a pesar del valor histórico que tienen, pero lo proyectás en mí. No pasa nada, papu, todos lo hacemos en cierta medida, con un tema, con otro. Está bien, papu, está bien, no pasa nada. Así es la vida. ¡Ay, el gusano! ¡Deja de picarlo a Jarito! ¡No me olvidé! ¡Esto es tu culpa! Pa' tu casa. ¡Ay, que viene el gusano! Ah, no sé. Yo, hablando en serio, realmente yo creía que mis límites... O sea, yo les había dicho... ¡Loco! ¿Desde cuándo el gusano viene por acá? ¿Desde cuándo el gusano puede venir por acá? El gusano no vino por ahí cuando estaba con Emily. ¡Loco! No, voy a ir por donde... Ah, era... ¡Ay! ¿Dónde estoy? No puedo verme, estoy en el culo del gusano. Ahí está. Ay, por Dios. Vamos a guardar. Bueno, Ramiro, me tengo que ir ya. Que son las 5 de la mañana y tengo que despertarme en 8 horas. Buenas noches, señor Opal. Muchas gracias por su compañía en el directete. Que tenga un hermoso descanso. Che, así como que no quiere la cosa, ya estamos en el endgame, ¿viste? O sea, yo les había dicho sin leer, el juego es muy corto. Realmente se pasa muy rápido. Bueno, acá les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo curioso. Jarito dice, papu, ¿cuántos juegos de Atari grabaste en todos tus años de youtuber? Un abrazo. Los mismos que MS2 y Amiga y un montón de cosas antes de haber vuelto. Ninguno. Hasta que lo jugué. No lo veo muy definitorio de nada el criterio. No lo había hecho hasta que lo hice. Bueno, esto que ven acá es un atajo, chicos. Es una especie de atajo, medio castigo, porque ya no me sirve ni la pistola y se me apagó la linterna, la mierda esa, el farol. Y llegamos acá. Así que sí, si te caes, es una fiesta loca de decir dónde carajo estoy, qué está pasando. Es básicamente eso. ¿Puedo pasar por acá abajo? Bueno, se fue cayendo el suelo, pero sí se pudo. O sea, es una ruta de speedrunning, básicamente. Rami responde muy rápido. Siento que ya tenía una lista de respuestas preparadas para estas picadas que él sabía que... Pero, en serio, cero. Decime la verdad, conociéndome, ¿vos crees que me daría el cerebro para tener respuestas prefijadas mientras estoy jugando y grabando? ¿Vos pensás que me da el cerebro? Si cuando intento hacer dos cosas a la vez no puedo y me quedo y se me rompe el cerebro y me quedo como un viejo senil mirando al vacío. ¿Vos crees que me daría la cabeza para algo así, papá? Es buena idea igual, Papu, lo fácil que te lo estoy dejando para que digas, hoy voy a grabar un juego de Atari porque Jarito lo recomienda. ¿Qué pasa, papu? Es que vos detestás que juegue estas cosas y te vengás regalándome cosas más del año del choto todavía. Para picarme y decirme, papu, ¿qué? ¿No era que te gustaba la cosa del año del choto? ¿Te regalé una? ¿No la vas a jugar? No me digas que tenés un límite de qué tan choto es el juego. No me digas eso, papu. Yo creí que eras un retro. Yo creí que eras T-Retro 288. Y es efectivo porque me pica el ojete. Ay, me olvidé que tengo que llamar la cosa. Vamos. Ay, que si no uso la... Ay. Mis disculpas.
Mildis. Como dicen ahora las nuevas generaciones, Mildis. En vez de mi disculpe, Mildis. Si no me quedo atascado leyendo el chat. Adolfal dice, es como decir que te gusta Nirvana y pedir que te digan... ¿Qué? Que te digan las 3 canciones. Más o menos. Exacto, Papu, ¿dónde está mi jugador Atari 288? Es decir que sí, de Atari nunca jugué nada, ¿no? ¿Con qué juego podría estrenar? Jugar Atari. ¿Con qué juego? ¿LT? ¿Sería un digno... un digno juego? No sé. Ya, todos dicen Qué trolls, puta madre. Con los juegos porno ¿cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no existe, ¿cierto? ¿Cierto? Si eso existiera, lo conocería. Digo, si eso existiera, alguna vez habría oído hablar de eso. Te agarras esto, guardas y vámonos. ¿Rami? ¿Sí? ¿Qué pasa? Me hago bien el pelotudo. Bueno, y con eso ya llegamos al boss final. Dando vueltitas, charlando. ¿Podés correr? Gracias. Otra vez lo mató al pobre Deep One. Bueno, ponemos el talismán. Ahí está Pigfoot. Vulnerable en su forma verdadera. Y ahora usamos la lanza. La lámpara y la tiramos. ¿Se imaginan que la tiro mal? Sal de acá, vamos. Entre picada y picada el juego saca. Así. Sí, no, sí, se pasó rapidísimo. Loco. Por favor, que me van a aplastar. No, creo que realmente es puro drama nomás, porque no te mata nada si tardas. Encima, ese atajo que vieron que usé en el agua, lo pueden usar con Emily también. ¿Puedes usarlo, por favor? Por favor. Fíjate, porque esta parte se ve a 60 FPS. Hay otras que se ven como a 20, a 10, ni idea. Puede ser algo del... ¡Ay! Me equivoqué, casi me tiro al agua encima. Puede ser algo también de... Porque la versión de Steam usa 2 box. Y puede ser también que vaya medio... Que la configuración que le mete medio... O sea, yo le cambié algunas cositas para poderlo grabar y jugar de una manera decente. Salta. Con Emily no salté, pero con él sí. Salta otra vez. Completamente innecesario. Y ahora para jugar algo que sí es bueno, juguemos el tener una... Pero si este es bueno, Cero. ¿Cómo que algo que sí es bueno? Es Mario. Sí. ¿Dónde me estoy metiendo? Bueno, ya me empecé a perder. Con Emily parecía que lo tenía súper memorizado y ahora ya me estoy perdiendo. Ay, pero con este no fui al sótano a abrirla... a quitar los barriles. Ah, se quitan solas. Sí, pero si se quitan solos, ¿para qué uno puede venir acá a quitar la traba de los barriles si se quitan solos igualmente? Bueno, supongo que es una forma de poder ver al gusano ese, al Setodron. La primera vez.
Dice Cero, Rami en corto con voz de viejo. Inserte goli. Los juegos de mi tiempo sí que eran buenos. Miren esta obra maestra. ¿Podríamos arriesgarnos a decir que es mejor que el Zelda? No, sí es mucho mejor que el Zelda. Es muchísimo mejor que el Zelda. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. No me lo pongan al lado de Zelda 2, la puta madre. Es un juegazo, es un GOTY en comparación. ¡Lo logramos! Este festeja saltando. Emily festeja levantando los brazos y este festeja haciendo un saltito. Se ha terminado. Exactamente el mismo final. ¿Para cuándo los Zeldas? Algún día. Y bueno, colorín colorado, Alone in the Dark se ha terminado. ¿Es un final bueno o malo? Es raro. Es el único final que tiene, pero es extraño. Opal creo que había dicho que la teoría más lógica, porque en el juego, en otro juego, Emily sigue viva y no le pasa nada. Así que se supone que supongo que por todo el estrés o andás a ver qué cosa, alucinó que era un ghoul el que estaba en el coche. Pero realmente no sé. Realmente no sé. Che, ¿va a salir algo más? Me hice fin, pero no pasa más nada, así que creo que no va a pasar más nada. Le di a Enter, no pasa nada. Espacio, ahí sí. Ah, sí, es verdad, lo que dijo Cero es verdad, no hay crédito. No hay crédito, no hay nada. Bueno, voy a abrir el Cucoro entonces. No hay créditos, no hay... Bueno, está bien. Está bien, papu. Chau, Alone in the Dark. Quedó la pantalla apagada. Estoy apagando la PC, chicos. Espérenme un cachito. Que estoy apagando la PC, ya vamos. Esperen que tengo que prender la otra PC. Porque yo, obviamente, como buen streamer de clase alta, tengo dos PCs. Con una streameo, con la otra juego. Pero a veces se me petatea un poco. Tengo una tercera con la que juego los juegos retro de MS2. Pero, papu, ¿por qué la gente que hizo esta obra de arte no quiso que lo conociera? No. Es que tal vez los créditos se ven desde otro lado, en otro lado, no sé. Tanto hate de este juegazo. No quieren que sepa quiénes lo hicieron. Buenísima, Dojal también. ¿No puede ser un ghoul bueno? Puede ser, sí. Pasa que el propio concepto del juego, los ghouls no tienen voluntad propia y solo existen porque alguien los invocó. Y están como... A no ser que... Es que claro, supuestamente una vez que matas al que lo invocó deberían morirse también. Así que es raro también que esté... No sé, es medio extraño. La verdad que es medio raro. No sé cómo funciona el tema. Pero bueno. Ha llegado el momento, chicos, del cucorete. Porque ha llegado el momento de decir adiós. Vamos a poner la musiquita. Ahí está la musiquita. Muy bonita. Bueno, ya saben. Signo de exclamación Cucoro para venir acá al hermoso... ¡Un patito en la cama! Vi el emote saltando en la pantalla. Signo de exclamación Cucoro para la despedida. Realmente fuera de memes. Ya sé, habrá gente a la que le gusten más, habrá gente a la que le gusten menos. Jaritos me pica, pero realmente es a él a que no le gustan los juegos retro. Porque obviamente le está tirando unas difamadas tremendas a la Alone in the Dark. Aunque bueno, también a Dojal dijo lo de no quieren que sepan quiénes son los que le hicieron. Que me llama la atención que en serio no haya créditos. Pero voy a fingir demencia. A mí me encanta, papá. Es así. Sí, papu, queda clarísimo, papu, te pasé. Grabate el rock. ¡Uy! ¡Como un pico! Bueno, este juego es otro juego de mi infancia que me encanta y se nota que me encanta por, primero, lo bien que la pasé jugándolo, dejando de lado algunas troleadas y todos los detalles que hemos comentado, referencias de Lovecraft, seres, dioses, diosas, de todo. El mismísimo Cthulhu ha sido mencionado muchas veces. Es buenísimo. Lamentablemente el 2 y el 3 cambian un poco
cambian un poco el mod, pero bueno. Señor Citroarejan anda por ahí, la buena palta, siempre firme junto al pueblo, la buena palta. Muchísimas gracias por estar, señor Citroarejan. Muchísimas gracias por estar, señor Jarito, el buen sote con el gusanete. Gusanete. Muchas gracias por estar también, señor Jaritos. Gracias por estar, Riz. Gracias por estar, Cero. Jaconito, Manuel Lero, Adouhal. ¿Quién más anda por acá? Wolf, que se pasó también a saludar. Señora Luis Fisher. También muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, Luis Fisher, por esos hermosos comentarios que me deja siempre. Muchísimas gracias, buen señor. Señor Axel Armstrong apareció y también señor Urban, que vino de Detroit. También muchísimas gracias, Urban, por la skin, digo. Gracias a todos, gracias también a Sakumin, que se pasó, que le cagaron el agua. No pudo tirarme agua de huevo ni agua de nada, las cosas. Gracias a todos por estar, gracias por la compañía, gracias también a quienes los ven en YouTube resubidos, quienes se toman el tiempo de comentar también, muchísimas gracias. También a los miembros de YouTube, muchísimas gracias. Acá a los subs, a las grasas, muchas gracias. También a los subs de Twitch, muchísimas gracias. Señor Argos, que tiró una sub también, muchas gracias. Gracias a todos por el apoyo, por la compañía. Disfruté un huevo jugar esto. Yo lo quería jugar en Halloween, pero bueno, cosas de la vida no me lo permitieron. Pero me alegro de haber podido compartirlo con ustedes. Estoy hablando muy rápido y estoy hablando mal. Me gustó mucho. Lo disfruté un huevo. Encima las dos rutas. Me encantó. Gracias por haberme acompañado. Y nos estaremos viendo. Manuelero también, por si no lo saludo. Cuando nos veamos. Chao, chao. Amigo, re detallado los dedos, boludo. Re detallado los dedos.